El agua se había disipado bajo sus pies. Los diamantes y las gemas proliferaron en su espalda con numerosos cortes. Al mismo tiempo, hilos salieron disparados del pecho del antiguo Akatsuki y se hundieron en el estómago abierto de Alibel. El Oyou gritó de dolor. Kakuzu entrecerró los ojos mientras movía sádicamente los hilos de la herida. ¡Ay! Alibel apretó la mandíbula y miró con desdén a Akatsuki. Dejaste que Idan cargara con la culpa. Sabías que le haría daño irreparable. ¿Y qué? Kakuzu fulminó con la mirada al hueco. Puede curarse con el tiempo. Y además, estará encantado de ver tu cadáver. ¿Tu idea del sacrificio es simplemente dejar que otros carguen con la culpa? Le espetó Alibel a Kakuzu. Me das asco. El viejo Akatsuki gritó furioso, y su máscara de viento golpeó la rodilla de Alibel con un golpe bajo, ganándose un siseo de dolor al doblarse completamente hacia atrás. Ni se te ocurra hablarme de sacrificios. La agarró con más fuerza por las muñecas. Su infame temperamento comenzaba a desatarse. El sacrificio no me valió nada. Lo di todo por mi aldea, solo para que me colgaran y crucificaran como chivo expiatorio. El sacrificio por el bien de los demás no es más que una quimera de necios. Alibel se mantuvo firme, llevando a Kakuzu aún más al límite. Introdujo más hilos en su herida. Ahora, algunos llegaban a su caja torácica. Entonces, Kakuzu esbozó una sonrisa desquiciada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tomar tu corazón ahora mismo. Y lo usaré para destruir a Oshigaki, a ese maldito Gyojin, a esa pequeña niña Oyou y a todos los que te importan en esta isla. Entonces veremos cuánto significa tu sacrificio para ellos. Alibel le enseñó los dientes a Kakuzu. Por primera vez desde su llegada al mar de las segundas oportunidades, se había encontrado con un oponente al que odiaba con todas sus fuerzas. La sola idea de que esta criatura codiciosa usara su poder contra sus amigos le hacía hervir la sangre. Aún así, no perdió la concentración. Al contrario, se volvió más nítida que nunca. Por ejemplo, notó que tanto ella como Kakuzu estaban ahora de pie sobre la superficie estabilizadora del agua que subía. Así que movió algunos dedos, liberándose del agarre de Kakuzu. Hirviendo. ¡Ah! El agua, ahora hirviendo, quemó por completo los pies de Kakuzu, lo que le hizo perder el equilibrio y tambalearse hacia atrás. Fue justo lo suficiente para que Alibel se soltara y atacara a Tiburón, cortando a Kakuzu de las hebras de su pecho. Sin terminar, pateó al antiguo Akatsuki en el costado derecho, destrozándole las costillas por la fuerza. Salió volando contra la pared, golpeándose con tanta fuerza que dejó un cráter. Kakuzu. Ya terminé de hablar contigo, gruñó Alibel mientras sostenía a Tiburón. El reiatsu dorado que lo rodeaba parecía una sentencia de muerte. Cero creciente. ¡Uom! Un reiatsu dorado puro en forma de arco voló hacia adelante. Kakuzu gritó de dolor. ¡Oh! Afuera, los últimos combatientes se detuvieron al ver cómo la isla comenzaba a temblar. Entonces, la mitad superior de la isla se desmoronó por completo en un destello de luz dorada. Cuando el polvo se disipó, todos pudieron ver el interior. El agua que no había sido vaporizada por el cero se derramó ahora que ya no estaba atrapada en las paredes de la caverna. ¿Qué demonios? Los ojos de Esmeralda se abrieron de par en par ante la potencia. Esa explosión podría haber matado a cualquiera de mi mundo. Y fue una sola persona. No puedo creer lo fuertes que son los otros mundos, pensó sin poder evitarlo. Tenía ese lujo gracias a que Tsuyu se detuvo asombrada. Compres pensó lo mismo. Dios mío. Desde la pelea entre All Might y All for One, no había sentido tanto poder. De verdad, es una batalla de monstruos. Por desgracia para él, su oponente no estaba tan distraído. Espada de ráfaga. Nami había logrado colarse hasta su lado, realizando su ataque a quemarropa. Urg. Compresa cayó, y una canica rodó de un bolsillo. En un instante, su don se deshizo. Ahora, el cofre azteca estaba en la playa, sin verse deteriorado. No. Compres intentó alcanzarlo, pero Nami le golpeó la mano con su Climatac tan fuerte que le rompió un hueso. Naturalmente, jadeó de dolor. Maldición, comprimir. Gritó Esmeralda, viéndose obligada a dividir su fuego entre Tsu y Anataro, quienes corrían hacia ella mientras esquivaban las balas. La usuario de semblanza no duró mucho, pues Apaxi apareció justo detrás de ella con sonido. ¡Ya! El Oyou le propinó un golpe de karate a Esmeralda por la espalda, derribándola. Más abajo, Lucy y Youpi se encontraban uno contra el otro.
Grimhow, Sanji y Miro los habían rodeado. Al mismo tiempo, Brook, Jubia y Silver habían acabado con casi todos los secuaces de Gustave. Solo quedaba un vidente Grim, cuya forma de medusa flotaba a lo lejos, en el agua. Oh. Alibel observó cómo la energía se disipaba y la caverna se derrumbaba a su alrededor. Agotada, jadeó e intentó recomponerse. Apenas pudo contener su resurrección, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Plaf. Kakuzu había caído y yacía postrado en el suelo. Los restos de la máscara de viento eran poco más que polvo. Su piel de hierro se hizo añicos. El ataque de Alibel le había dejado un enorme corte en el pecho. Podía ver su último corazón latiendo débilmente. La única razón por la que apenas funcionaba era que el antiguo Akatsuki usaba la máscara de viento como escudo, mientras invertía el último de su chakra en piel de hierro. Pero ni siquiera eso fue suficiente para detener el daño. Ahora, Kakuzu no pudo hacer más que mover la cabeza y lanzarle una mirada de odio absoluto a Alibel. Mientras tanto, encontró a Aidan inconsciente. Queriendo acabar con todo rápido, Alibel usó sonido, agarró a Aidan por su último miembro y lo devolvió. Azotó a Aidan contra Kakuzu con tanta fuerza que le rompió más huesos, provocándole un grito desgarrador, y retrocedió unos pasos. Me impresiona que hayas sobrevivido a esa, dijo Alibel, arrodillándose y levantando la mano, reforzándola con hierro. La apuntó al último corazón de Kakuzu y a la cabeza de Aidan. Esta vez no fallaré. Sus dedos aplanados bajaron. Pero antes de que pudiera asestar el golpe final, algo sucedió. Un estallido descomunal de poder y energía estalló tras ella, acompañado de un grito inhumano. Alibel tuvo que agarrarse y estabilizarse, poniéndose a cuatro patas. Agotada, ni siquiera pudo resistir semejante poder. Frunció el ceño al ver cómo los cuerpos de Aidan y Kakuzu salían despedidos al océano por la fuerza, sin que ninguno de los dos tuviera fuerzas para resistirla. Al menos, frunció el ceño hasta recordar de dónde venía la explosión. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, ante lo que vio. Oh. Más temprano. Kisame y Jinbe empezaban a jadear. La lucha con Tamatoa y Gustave no había disminuido tras sumergirse. Lo bueno era que los dos monstruos parecían igual de cansados y no les importaba asestarse golpes. El cangrejo gigante había lanzado una garra hacia Jinbe, quien se agachó y rodó con el golpe. Ahora, pudo impactar la articulación que unía la garra con el brazo. El sombrero de paja rápidamente añadió aquí a su ataque. Karate Gyojin. Ejercicio del vagabundo negro. Crujido. ¡Ah! La puntería de Jinbe fue certera, y la garra derecha de Tamatoa cayó, ahora inútil para su dueño. Al mismo tiempo, Kisame se interponía entre los poderosos golpes de Gustave. Oh no, casi me golpeas esa vez. Al hombre cocodrilo no le hizo ninguna gracia. Deja ya de burlarte. Gritó Gustave mientras se preparaba para otro golpe. Este puñetazo le rompió los huesos del brazo izquierdo a Kisame, quien se estrelló contra la pared, ocultándolo brevemente entre los escombros. Gustave corrió rápidamente y con éxito partió a Kisame en dos con sus mandíbulas, pero gruñó cuando el clon de agua se dispersó. Desde debajo de la tierra, Kisame blandió a Sameada con una mano y logró introducir un clavo en la herida que Jinbe había abierto anteriormente. Ah. Bueno, Sameada dice que tienes un sabor desagradable, pero una comida es una comida, sonrió Kisame mientras se curaba. ¿Qué me hiciste? Preguntó el incrédulo cocodrilo, dándose cuenta de que estaba más fatigado de lo que debería. Kisame simplemente sonrió. Esto inquietó tanto a Gustave que rugió y comenzó a cargar. Pero los cuatro combatientes se detuvieron cuando la derrota de Kakuzu a manos de Alibel conmocionó a toda la isla. Curiosamente, Kisame se partía de risa mientras el agua se alejaba de los cuatro. Gustave intentó golpear con el puño al ninja aparentemente distraído. Puño de ladrillo del tiburón negro. Jinbe lo estrelló contra la pared. Antes de que pudiera reprender a Kisame, su atención se centró en el cangrejo gigante que cojeaba hacia él. Tamatoa aceleró su ataque, dejándole un feo corte antes de que Jinbe terminara de cubrirle el costado con Aki. Kisame corrió hacia Gustave, que estaba caído. Antes de que el hombre cocodrilo pudiera reaccionar, el ex Akatsuki le asestó un tajo a Sameada en el pecho, arrancándole aún más escamas una vez que las púas se clavaron en la vieja herida. ¡Ay! Rugió Gustave de dolor, y perdió la vista por un instante. Con la caverna casi derrumbada, pudo ver el exterior. Luffy y Youpi estaban rodeados. Todos sus subordinados estaban muertos.
Hakal y su nave habían desaparecido. Y el cofre, al parecer, había sido asegurado por la tripulación del Cutisark en la lancha rápida. No. No, 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 no. Gustave dio un grito estruendoso. Entonces abrió su mente. Señor Zipatli, te he fallado. Solo veo un recurso para asegurar tu victoria y sé lo que debo hacer, dijo el Gustave mental, arrodillándose ante más de 20 ojos verdes rasgados. Toma el control de mi cuerpo. Déjame canalizar tu asombroso poder para que puedas tomar el pecho y aplastar a estos que interfieren. Los ojos se entrecerraron y una voz grave resonó. Gustave, ¿sabes el precio que me ha costado hacer algo así? Tu mente y tu cuerpo no podrán soportar la tensión de mi presencia activa. Incluso si logro derrotar a estos otros a tiempo para salvar tu cuerpo, tu mente solo volvería a ser la de un cocodrilo salvaje. Gustave inclinó la cabeza. Estoy dispuesto a pagar ese precio por ti. Me has dado un propósito superior. Esta es la única manera que me queda de trabajar por él. Los recuerdos inundaron la mente de Gustave. Su casi siglo en la Tierra como un simple depredador. Ser encontrado y guiado por el noble objetivo de Zipactli. Reflexionó que los únicos momentos de verdadera felicidad eran al recibir sus elogios. Zipactli emitió un sonido parecido a un suspiro. Sacrificando todo lo que te he dado por mí. Realmente fuiste un excelente seguidor. Te lo agradezco, Gustave. Tu agradecimiento fue todo lo que siempre quise, sonrió Gustave mientras su yo mental se desvanecía. En el mundo real, Gustave abrió los ojos, revelando que se habían transformado en rendijas de color verde oscuro. Raa. Olas de energía de colores similares emanaban del hombre cocodrilo. Al mismo tiempo, volvía a su forma pura de cocodrilo. Al menos, eso parecía. Pero sus extremidades no se estaban encogiendo hasta alcanzar la proporción adecuada. De hecho, estaban creciendo hasta alcanzar las proporciones de un hombre enorme. La mandíbula, las garras y las escamas seguían siendo tan imponentes como siempre. En la playa, Lucy y Youpi temblaron ante el poder abrumador, pues lo conocían bien. La mayoría de la tripulación del Cutisark había caído de rodillas. Solo Grimhow y Sanji lograron mantenerse en pie. Kisame y Jinbe dieron un paso atrás, ya que solo habían sentido ese tipo de poder un puñado de veces, y nunca fue bueno. Presa del pánico, Tamatoa se abalanzó sobre él para intentar detener la transformación. Con todas sus fuerzas, descargó su poderosa pinza. Con una mano en forma de garra, Gustave lo detuvo con una sola mano, sin ejercer ningún esfuerzo. Hijo de Tiamat. Una voz que, decididamente, no era la de Gustave, resonó en las almas de todos los presentes. Mientras hablaba, esta cosa apretó el puño, destrozando por completo la garra. Ahora, por primera vez desde que despertó en el mar de las segundas oportunidades, Tamatoa tenía miedo. Antes de que nadie pudiera parpadear, Gustave había agarrado a Tamatoa por el cuello. ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido? Kisame tenía una expresión mucho más seria de lo habitual. Zipactli balbució Tamatoa mientras le arrebataban la vida. El hombre pez se quedó paralizado de horror ante ese nombre. Sí, hijo de Tiamat. Has acaparado lo mío. Tu orgullo y tu impedimento me han privado de un sirviente bueno y leal, dijo Zipactli a través de Gustave mientras levantaba a Tamatoa. Tú y tu progenitora han roto un voto sagrado entre los dioses del mar. Y ahora, servirás de ejemplo. Con desdén, Zipactli lanzó a Tamatoa al aire, con una fuerza lo suficientemente fuerte como para levantar al cangrejo gigante varios cientos de metros. Tamatoa gritó mientras caía a la tierra. Zipactli simplemente trajo ambos puños hacia atrás. ¡Bam! Con uno, el dios del mar destrozó por completo el caparazón del cangrejo. Crujido. Con la otra, Zipactli le arrancó la cabeza a Tamatoa de un puñetazo. El poderoso nativo de la lota y murió al instante. La isla entera quedó en completo silencio. Entonces, la abominación cocodrilo poseída se volvió hacia Kisame y Jinbe. A todos los que escuchan la voz de Zipactli resonó en los oídos de todos. Apártense. Ahora. Por un instante, la tripulación del Cutisark pareció a punto de derrumbarse bajo el peso de su voz. Pero nadie flaqueó. De hecho, todos aferraron sus armas con más fuerza. Jinbe simplemente levantó ambos puños, mientras Kisame sostenía a Sameaza listo. Muy bien, dijo Zipactli con una sonrisa burlancia. Al menos, estaba impresionado con su determinación. Entonces cargó.
Debido a sus propias heridas y al agotamiento por luchar contra Tamatoa, Gustave y todos los demás, Kisame y Hime tardaron un poco más en reaccionar. Zipatli desapareció y reapareció detrás de los dos. Les agarró la cabeza y los estrelló contra el suelo con tanta fuerza que convirtió la mayor parte de la isla en un cráter. Solo la playa permaneció nivelada. Kisame. Hime. Gritó Alibel a sus amigas. Buenas noticias. Las dos seguían conscientes y forcejeaban contra el agarre de Zipatli, a pesar de la fuerza descomunal que las inmovilizaba. Malas noticias. Zipatli no las soltaba. Bueno, Zipatli miró a Alibel y se giró para ver al resto de la tripulación. ¿Empezamos? Muy por debajo de la horda de Tamatoa, un galeón cubierto de musgo se detuvo. La enorme potencia que emanaba de la superficie hizo caer de rodillas a la mitad de la tripulación. Al timón, Davy Jones frunció el ceño. Así que Zipatli está actuando en persona. Esto cambia las cosas. Su plan original había sido simplemente acabar con quienes quedarán al final de la pelea, tomando el cofre como ventaja futura, posiblemente para congraciarse con Zipatli o Tiamat, dependiendo de quién le ofreciera la mejor oferta. Sin embargo, la apariencia de Zipatli invalidó ese plan. Y actuar ahora convertiría a Jones en el centro de toda la ira de Zipatli. El buen capitán era muy consciente de que aún no había desarrollado una fuerza personal comparable a la de los demás dioses del mar, además de carecer de ejército. Aún así, Jones sonrió con sorna ante las implicaciones de esta aparición. Zipatli mató personalmente a uno de los hijos de Tiamat. Si Jones simplemente dejaba que las cosas siguieran su curso, un dios del mar sería eliminado sin que él moviera un dedo. Sin duda, esto desataría una guerra. La única pregunta real sería la reacción de los otros tres dioses del mar. De repente, el sonido de un chapoteo desde arriba distrajo la atención de Jones. A lo lejos, vio dos cuerpos cayendo. Con una breve sensación, el capitán se dio cuenta de que ambos seguían vivos, aunque inconscientes y al borde de la muerte. Sum-san, dijo Jones, volviéndose hacia una mujer con la parte inferior de la camisa como la de una serpiente marina, y una manga demasiado larga que ocultaba los colmillos a juego. Trae a esos dos aquí. Con el sonido característico de sonido, el arrancar mutado se dirigió hacia ellos. Los demás. Nos vamos. Jones giró el volante rápidamente. Señor. Empezó a protestar un hombre pez alto y de nariz puntiaguda. Creí que esta era nuestra oportunidad de empezar a matar a unos cuantos humanos asquerosos. No discutas conmigo, Arlon. Jones alzó la voz. Vira el barco ahora mismo. Señor, dijo Torafuzar, pero antes de que Arlon pudiera hablar más, Torafuzar lo agarró por el cuello y lo arrojó por el aparejo. Una palabra más y te daré 10 latigazos. Prometió el demonio. Ahora, muévete, órdenes del capitán. En ese momento, Sum-san regresó y colocó a los dos desconocidos a los pies de Jones. Francamente, incluso el maldito capitán se impresionó de que aún estuvieran vivos, al observar la gravedad de sus heridas. Se detuvo al ver la expresión inquieta de su compañero. ¿Qué pasa? Preguntó Jones. Es solo que, estas lesiones. Siento una extraña sensación de familiaridad, pensó el Exolou sin poder evitar reflexionar. Jones sonrió con suficiencia, sabiendo perfectamente que era porque Sum-san estaba olvidando su antigua vida. Aún así, ya le había sonsacado información mucho antes, durante su etapa como tripulante, así que no le preocupaba que algo de su vida lo sorprendiera. Aunque debía haber sido un arrancar poderoso para haber causado tanto daño. No es problema, Jones lo ignoró con un gesto mientras observaba más de cerca. Fue entonces cuando Jones vio las dos diademas, con sus símbolos tachados. Ah, ninjas. Me pregunto si por fin podré usar una buena cantidad de chakra cuando se unan a mi equipo. Métanlos en el calabozo por ahora. Avísenme cuando despierten. Sí, capitán. Sum-san arrastró a Idan y Kakuzu bajo cubierta. De repente, otra explosión masiva de poder estalló desde arriba. ¡A por todas! Gritó Jones mientras el holandés errante se retiraba a las profundidades del océano. Oh. Lejos al oeste, en la isla de Alejandría. ¿Estás viendo estas lecturas? Un hombre delgado y con bigote miró el monitor del tamaño de una pared. No estoy ciega, Pars. Una mujer rubia con un traje negro con capucha que le llegaba hasta el cuerpo observaba los hallazgos. Sus ojos amarillos y sus pupilas negras se estrechaban.
Podrías haberme engañado, Medusa, murmuró Arthur Batch para sí mismo, tratando de localizarlo a través de los sensores que su tripulación había esparcido por todo el mar. ¿Es la horda de Tamatoa y qué hace una potencia tan masiva en ese lejano oriente? Se preguntó Batch. Medusa Gorgona chasqueó la lengua y esbozó una sonrisa desenfrenada. Tantas características diferentes. Chakra, Reishi, Eternanos, aura, magia, y bastantes anomalías. Pero la más grande coincide con el grupo de animales que aprehendimos hace unos días, junto con ese pirata bestia al frente. Zipatli debe estar tomando medidas directas. Bass echó un vistazo rápido a la pistola que llevaba enfundada en el costado. Todavía tengo que reponer todas las balas que perdí contra esos rufianes. Medusa entrecerró los ojos. De todas formas, si un dios del mar se mueve, necesitamos información visual. ¿Podrías enviar a uno de los bichos de Mayuri para que grabe un vídeo claro? Infectó a otra colmena con sus bacterias de vigilancia al día antes de irse. Bats, inusualmente abatido debido a la situación, asintió rápidamente mientras tecleaba a toda velocidad. Inmediatamente. Una vez que Mayuri y Orochimaru regresen, decidiremos qué hacer. Pero por ahora, observamos, dijo Medusa. Muy bien. Ahora, comenzamos. Chocar. En un abrir y cerrar de ojos, Zipatli se movió. En el proceso, arrastró a Kisame y Jinbe por el suelo. Antes de que Alibel pudiera reaccionar, el monstruo ya se abalanzaba sobre ella. En circunstancias normales, habría podido esquivarlo, pero el daño infligido por el dúo inmortal le estaba pasando factura, sobre todo el rodillazo que recibió hacia atrás. Golpe. Zipatli derribó a Alibel al estrellar a Fishman y a Ninja sobre ella, creando otro cráter enorme con su gran fuerza. Al no sentir que los tres movían, soltó su agarre. 0. 0. Ritmo del rayo. Explosión malvada. Nebulosa de agua. Toma esto. En un instante, Apache, Grimhow, Nami, Jubia, Mirahane y Silver atacaron a Zipatli, quien simplemente levantó un brazo. Cuando el humo se disipó, solo tenía una pequeña quemadura en el brazo, para horror de todos. ¿Quién de ustedes lo logró? Zipatli miró con desprecio la insignificante herida. Vamos a averiguarlo. Al segundo siguiente, ya estaba junto a la lancha con el cofre azteca. Y Nami era la única de bordo. Vete, humana. El monstruo agitó su cola hacia ella. Disparo de Mouton. Sanji logró interponerse entre la cola y Nami, pero ni siquiera él pudo detener el ímpetu del poseído hombre cocodrilo. Así, tanto Sanji como Nami se estrellaron contra la playa. Afortunadamente, Sanji contaba con dos suaves orbes que amortiguaron su caída. Desgarri. Grimhow intentó un ataque sorpresa, pero Zipatli le sujetó ambos brazos. Antes de que el arrancar pudiera reaccionar y... Black Six King-un. Luxi, con los puños cubiertos de Aki, descargó todo lo que tenía contra el atado Grimhow. «Bastardo». Zipatli soltó a Grimhow, mirando con impaciencia a su subordinado. «Toma el cofre y vete. Avísame cuando vuelvas a tierra». Enseguida, señor Luxi inclinó la cabeza y se sentó en la lancha rápida, aferrándose al cofre, respirando con dificultad. Al mismo tiempo, el último Grim, un vidente, se unió a la conversación. Tupia. La hormiga quimera se separó rápidamente de Mirahane y siguió su ejemplo. La tripulación restante se había unido en un círculo, sin atreverse a moverse bajo la mirada de Zipatli. La ira encarnada. Con una explosión, Youpi, Luxi, el vidente Grim y el cofre salieron disparados hacia el horizonte. Vamos, gruñó Apache, intentando disimular el miedo. ¿No pueden darse prisa? Verán, cuando el resto de la tripulación destrozó Zipatli, dos figuras se separaron y corrieron hacia los cráteres, usando el humo como protección contra el monstruo. Anataro, con Brod como vigía, se puso a trabajar de inmediato en Aribel, ya que sus heridas eran muy graves. Comenzó a curarlas con su Zanpakuno. Kisame ya se estaba levantando, con Sameada curándolo. ¡Ay! ¿Así se siente ser derrotado por Tsunade? Negando con la cabeza, se volvió hacia Libel y Jinbe. Maldita sea, esos zombis te dieron una paliza. Alibel, que ya había recuperado el conocimiento, miró a Kisame con los ojos entrecerrados. Hablaremos largo y tendido sobre ellos cuando salgamos de esta isla. De acuerdo, la ninja se dio cuenta de que no aceptaría un no por respuesta. Pero centrémonos primero en esa abominación.
De acuerdo, dijo Jimbe, tras quedar inconsciente solo unos segundos. Empujarlo al mar es nuestra mejor opción, y necesitamos alejarlo del resto de la tripulación. Lamento decírtelo, pero no he podido absorber tanto chakra desde que aterrizamos en esta maldita isla, se quejó Kisame. En realidad, podría darte algo de Reiyatsu, dijo Anataro mientras arreglaba la rodilla de Alibel con un doloroso crack. Kisame sonrió. Ah, sí, ese Shikai tuyo. Dispáramelo todo cuando termines con Alibel y Jimbe, y estaré al 100%. Para entonces, Anataro había terminado de curar a Alibel y saltó hacia Jimbe. Dijo Fishman con cara pensativa. Aún así, con lo poco que esos ceros parecieron hacerle daño, necesitaremos algo más que pura fuerza bruta. Alibel habló. Si llega el momento, estoy más que dispuesto a recurrir a Segundi. Eso es. Exclamó Jimbe de repente. Alibel se detuvo ante el arrebato de su camarada. Los ojos de Jimbe se abrieron de par en par, inspirados. Brock. Ven aquí, tengo una idea. Oh. Extintor de almas. Mirahane intentó desesperadamente apartar a Zipactli. Demonio, tu poder de la oscuridad es una habilidad única. Sin embargo, el monstruo simplemente levantó un brazo. Sin siquiera ser quemado por el rayo continuo, avanzó a zancadas. Huelga de Collier. Sanji logró patear el cuello del hombre cocodrilo mientras este se ocupaba de bloquear la magia. Con aspecto aún desinteresado, Zipactli simplemente echó la cabeza hacia atrás. Quebrar. Ski Walk. Sanji apenas evitó que le devoraran el pie. Apache tomó la iniciativa, disparando ráfagas de bala desde su cañón a la espalda del enemigo. Tan rápido como les disparaba, Zipactli lograba ahuyentarlos a todos con la cola. Mientras esto ocurría, tanto el Venganza de la Reina Ana como el Cutisark entraron, desatando un bombardeo masivo sobre Zipactli. Una combinación de balas de cañón y jutsus elementales impactó repetidamente sus escamas, solo para rebotar o disiparse. Caña de agua. Ritmo del rayo. Jubia y Nami lanzaron chorros de agua electrificada a Zipactli. En ese momento, Silver vio su oportunidad. Con todos los demás ocupados por Zipactli, solo Tsuyu vigilaba a Emerald y Compress, ya que era la única tripulante sin ataques de largo alcance, al menos sin usar la lengua. Lo siento, muchacha. Rápidamente la golpeó en la nuca. Debido a su sorpresa, Tsu no pudo reaccionar a tiempo a lo que sucedió a continuación. Silver recogió rápidamente a sus dos camaradas y disparó su brazo cibernético como un gancho de agarre hacia la Venganza de la Reina Ana. En un abrir y cerrar de ojos, los tres regresaron a toda velocidad. En el último segundo, Emerald extendió el brazo y atrapó a Jack, que saltaba tras ellos. Bastardos. Apache les apuntó con el cañón, pero la cola de Zipactli los apartó. Los rostros de Sanji y Mirahane pasaron de la sorpresa a la concentración en un instante. Aunque dolía, sabían que no podían permitirse un paso en falso ante semejante enemigo. El propio dios esbozó una sonrisa divertida ante el aparente acto de cobardía. Sin embargo, algo más atraía su atención. En concreto, el ataque combinado de los humanos le había dejado otra pequeña quemadura. Ignorando por completo las balas de cañón, balas y la magia que le lanzaban, Zipactli se dirigió a Jubia y Nami a grandes zancadas. Cada paso hacía temblar la tierra. Te lo suelo, gruñó el monstruo mientras apartaba con desprecio una bala de cañón con la mano desnuda. Zipactli miraba fijamente a Nami, con la boca curvada en una mueca. Con su sola presencia, Nami sintió que sus rodillas empezaban a ceder. Oh. Silver aterrizó en el Queen Anne's Revenge. Héctor. Sácanos de aquí. Barbosa giró el volante rápidamente. Pintel, Raggeti. Ya oyeron al cyborg. Bajen. Mientras los dos corrían hacia abajo y los demás, sigan bombardeando. Gritó Barbosa. Unos segundos después y está listo. Ahora. Pintel y Raggeti encendieron los lanzallamas. Al mismo tiempo, Barbosa golpeó con su mano sangrante el sello más grande. El chakra acumulado alimentó directamente las llamas, amplificándolas enormemente. El efecto fue tal que el fuego hizo que la nave retrocediera rápidamente, como un propulsor. En apenas unos segundos, el Queen Anne's Revenge desapareció de la vista. Oh. Zipactli consideró brevemente la posibilidad de embarcarse en el Queen Anne's Revenge, pero luego decidió que acabar con la tripulación que había derrotado a Gustave y a la gran mayoría de sus animales era más importante.
Aún así, al menos se aseguraría de que todos sus espías buscaran ese maldito barco. Sus pensamientos volvieron al presente cuando un pie en llamas descendió. Con Kase. Sanji le apuntó justo entre los ojos. Nadie atacaría a Nami bajo su supervisión. La cabeza de Zipatgli se vio repentinamente rodeada de una energía verde brillante. Fuera lo que fuese, estaba repeliendo uno de los movimientos más poderosos de Sanji, reforzado, nada menos, por Aki, sin que el monstruo hiciera ningún esfuerzo. Humano, tu Aki simplemente no es suficiente para superar mi Wai, retumbó la voz de Zipatgli. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, Zipatgli cubrió su mano derecha con este Wai y clavó la pierna atacante de Sanji en el suelo con su puñetazo. Un sonoro crunch. Resonó por toda la tripulación. Sin dejarse intimidar por una pierna rota, Sanji instantáneamente iluminó la otra, apuntándola al vientre descubierto de Zipatgli. Al mismo tiempo, desgarrón. Golpe cruzado. El ataque combinado de Grimhow y Sanji finalmente logró sacar sangre y hacer retroceder a Zipatgli. Si bien los cortes se veían mal, no eran ni de lejos debilitantes. Además, les exigió todo lo que tenían, ya exhaustos, Oyou y Pirata. Luchar contra Luffy y Youpi había sido bastante agotador para ambos, como lo indicaban sus jadeos forzados. Ja 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 ja. Zipatgli empezó a reír. Bueno, Oyou. Parece que tu fuerza supera con creces a la de estos humanos. Me impresiona que hayas logrado tanto después de haber recibido todo el poder de Luffy. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el monstruo apareció y pateó a Grimhow. Ni siquiera tú puedes luchar eternamente. Podemos intentarlo. Apache cargó con todo su cero desde su cuerno y lo lanzó hacia adelante. Inútil. Zipatgli agarró el cero, con su mano envuelta en Wai, y arrojó la bola de Reiatsu al mar. Estrella verde. Sargazos. Zipatgli quedó repentinamente atado por las verdes enredaderas. Franky. Ahora. Franky General Cañón. Desde arriba, el general Franky había saltado de la nave y se dirigía hacia Zipatgli. Una explosión de energía descomunal ocultó al monstruo de la vista. Eso significó que nadie vio cómo el monstruo rompía sus ataduras sin esfuerzo. Por favor, dime que eso hizo algo, murmuró Usopp desde el nido del cuervo. Él simplemente tenía que decirlo. Porque Zipatgli había saltado justo en medio de la explosión, y ahora estaba frente a Franky. General y... crujir. Franky no pudo terminar, debido a que Zipatgli atravesó al mecha con un puñetazo y agarró al Cyborg por la cabeza, apretando lo suficientemente fuerte como para escuchar que el cráneo de metal comenzaba a ceder. Con un rugido, arrojó a Franky hacia el resto de la tripulación, mientras dejaba que el general cayera estrepitosamente en la playa. Justo cuando Zipatgli aterrizó de nuevo en la tierra, Tsuyu saltó por detrás, envolvió su lengua alrededor de su boca cerrada y la agarró. Ahora, a pesar de la posesión de Zipatgli, seguía siendo el cuerpo de un cocodrilo. Y los músculos más débiles de un cocodrilo siempre serán los responsables de abrir la boca. Esto significaba que incluso Tsuyu tenía la fuerza suficiente para mantener la boca cerrada, al menos por un corto tiempo. Actuando con rapidez, los últimos 4 compañeros de tripulación capaces de luchar se formaron. Mirahane y Jubia se tomaron de la mano. Incursión al unísono. Nebulosa del alma. Una enorme corriente de agua brotó, impregnada con la magia demoníaca de Mira, dándole al agua una apariencia negra. 0. Apache vertió su propio Reiatsu en el ataque. Tempo de raza trueno. Nami electrificó el agua negra. Sintiendo que este ataque podría causar daño, Zipatgli se cubrió el vientre con Wai. Aun con esa precaución, el monstruo fue repelido por la fuerza bruta. Además, otra pequeña quemadura apareció en medio del ataque. ¡Basta ya! Zipatgli ejerció niveles de Wai lo suficientemente altos como para hacer retroceder a las 4 chicas, deteniendo el ataque. Luego agarró a Tsuyu del brazo, destrozándole fácilmente los huesos. El dolor la obligó a soltar la boca de Zipatgli. Mientras su lengua se retorcía, sus mandíbulas se quebraron. Y los primeros 15 centímetros de su lengua habían desaparecido. ¡Au! Tsuyu gritó de dolor. Pequeña ranita, deberías saber lo que pasa cuando te enfrentas a un depredador máximo, dijo Zipatgli con frialdad mientras la arrojaba a un lado. Mirahane intentó un último ataque, abriéndole un puño cubierto de magia donde se le habían caído las escamas.
Zipatgli simplemente le agarró y le retorció la mano hasta que quedó en la dirección equivocada. Ignorando sus gritos, la arrojó lejos. Luego, se dirigió a Nami a grandes zancadas. De los demás, Apache era el único que se interponía entre él y el pirata. Agradezco tu persistencia, Olou. Ahora, apártate. Que te jodan, espetó. Muy bien, Zipatgli levantó un puño mejorado con Wai. De repente, estallaron tres enormes energías. Aléjate de ella. Cascada. Estilo acuático. Onda de choque de agua explosiva. Esta vez, los dos ataques no se precipitaron hacia adelante como de costumbre. En cambio, fluyeron y se condensaron alrededor de Jinbe, gracias a su uso de corazón de agua. Siguiendo el ejemplo de su compañero señor de la guerra Kuma, Jinbe presionó y presionó toda el agua invocada. Luego, una vez que el chakra y el reiatsu del agua infundida se fusionaron en una bola superdensa, unida por la fuerza potenciada por el Aki de Jinbe, se movió. Lanzamiento de hombro por corriente oceánica. Tiburón en cascada. Un chorro de agua gigantesco se dirigió directamente hacia Zipactli. Delante, una construcción de tiburón del tamaño de un megalodón rugió y mostró los dientes. Realmente deberíamos trabajar en ese nombre, murmuró Kisame, ya fusionándose con Sameada. Sin tiempo, Zipactli cruzó los brazos frente a él y los cubrió con Wai. Chomp. El tiburón clavó los dientes y empujó al monstruo mar adentro. Al final del ataque, Jinbe, Alibel y Kisame saltaron al océano. Debido al gran poder de los tres combinados, además del daño ya causado, los últimos restos de la isla comenzaron a derrumbarse en el mar. Vamos, tenemos que volver a la nave, gritó Brook a los demás mientras levantaba a Frankie. 1-1, la tripulación fue evacuada. Está bien, ahora acerquémonos a la pelea. ¿Qué? Fue la respuesta incrédula de la tripulación a su esqueleto. Al mismo tiempo, el océano mismo empezó a temblar. Se desataron tsunamis con cada choque bajo las olas. En ocasiones, corrientes de agua se disparaban directamente, como una parodia retorcida de un arroyo desbocado. Al instante se formaban remolinos que estrellaban los escombros absorbidos contra el fondo del océano. Y el único usuario de fruta del diablo en la tripulación era el que quería acercarse. Jinbe tiene un plan. Está bien, y esa fue la única forma en que la tripulación se convenció de seguir adelante. Una vez que el ataque inicial se desvaneció, Zipactli intentó regresar directamente a la playa, tan decidido estaba a atrapar a Nami. Para lograrlo, su cola comenzó a batir rápidamente, impulsándose hacia adelante a velocidades vertiginosas. Kairaji. Jinbe logró detenerlo, sus brazos cruzados cubiertos de Aki y el hocico emitiendo una onda de choque por el impacto. Zipactli gruñó, y trajo consigo un puño cubierto de Wai. De repente, Jinbe pareció desvanecerse. En cambio, Zipactli golpeó otro brazo azul y sintió una extraña sensación. ¡Qué bien! Parece que puedo con lo que uses. Eso hará que todo esté más equilibrado, rió Kisame al ver cómo su brazo recién destrozado se reparaba con la energía robada. Aún así, ese puñetazo me rompió el brazo, incluso sin ese Wai. Eso fue una sustitución, pero ¿cómo sabe este Gyojinjutsu? Se preguntó Zipactli antes de concentrarse. No importa. El cocodrilo bajó la cola y Kisame nadó de regreso. Hirviendo. El agua que rodeaba a Zipactli se evaporó, dejándole unas cuantas quemaduras más de aspecto irritante. Brevemente, se formó una esfera de aire, antes de que el agua fría se estrellara contra el cocodrilo, agravando aún más las heridas. ¿Cómo lograron estos tres recuperar toda su fuerza? Zipactli negó con la cabeza. A este paso, el cuerpo de Gustave se desplomará antes de que pueda encargarme a esa chica humana. Necesito intensificar las cosas. Por primera vez desde la posesión, Zipactli realmente puso a prueba el cuerpo de Gustave. Apareció ante Alibel, apretándola con sus fauces. Ella contraatacó blandiendo a Tiburón, quien lo atrapó con los dientes. Aunque algunos quedaron inconscientes, Zipactli intentó cerrarle la boca, provocándole varios golpes a Tiburón. Piel de tiburón negro. Puño de ladrillo 7000. Jinbe le dio un golpe bajo al cocodrilo en el vientre, obligándolo a liberar a Tiburón. Estilo de agua. Trompeta de agua. Kisame apuntó justo donde Jinbe golpeó, obligando a Zipactli a retroceder unos metros. En general, los tres vieron que algunos de sus mejores movimientos solo dejaban leves moretones y quemaduras. Así que, en lugar de aumentar la apuesta, decidieron ganar tiempo y mantener la distancia.
Nadaron de regreso. Aluvión de disparos de agua. Las muñecas de Jimbe se volvieron borrosas, eran tan rápidas. Estilo acuático. 5 tiburones hambrientos. Las construcciones de chakra nadaron alrededor de las ráfagas de Jimbe, dando vueltas y mordisqueando a Zipactli. Bala. Alibel golpeó repetidamente su reiatsu hacia adelante. Para Zipactli, todo esto era como picaduras de mosquito. Irritado, nadó hacia adelante, con Wai estallando a su alrededor. Jimbe volvió a bloquear su hocico, y Kisame nadó sobre el vientre de Zipactli, con las púas recibiendo más Wai. Previendo esto, el hombre cocodrilo estaba listo para asestar una devastadora patada con garra. Fue tan fuerte y aguda que la piel del pecho de Kisame se arrancó al ser derribado. Mientras el ninja se curaba rápidamente, Alibel continuó donde lo había dejado, haciendo caer a Tiburón sobre la pierna expuesta del cocodrilo con todas sus fuerzas, reforzando su espada con Ryatsu. Auge. Mientras la fuerza del golpe creaba un tsunami en lo alto, Alibel solo pudo ver un pequeño moretón formándose en el lugar del impacto. ¿Es esto de lo que es capaz un dios del mar? No, es él con otro cuerpo, más débil. Negó con la cabeza, usando sonido para esquivar rápidamente un intento de coletazo. Bueno, esquivarlo casi por completo. Su pie derecho seguía golpeado hasta el punto de sufrir múltiples fracturas. Mientras tanto, Jimbe mantenía la boca de Zipactli cerrada, mientras sus manos, potenciadas por Aki, luchaban contra sus poderosas fauces. El monstruo atacó con un puño libre a Wai. 7000 patada circular de ladrillos. Sin soltarse, Jimbe se movió para igualar el puñetazo. Otra onda expansiva emanó del choque. El Gyojin hizo una mueca al sentir que algunos dedos de sus pies se rompían, incluso con el Aki protegiéndolos. La fuerza de este monstruo es increíble. Pensó Jimbe sin poder evitarlo. Con la momentánea ruptura de concentración, Zipactli logró abrir un poco las mandíbulas y se giró. Quebrar. El dedo meñique izquierdo de Jimbe fue devorado. Ah. Estilo acuático. Bomba de tiburón acuático. El constructo de Kisame nadó hacia adelante, inmovilizando brevemente a Zipactli entre sus fauces. Jimbe captó la indirecta y nadó de regreso. Cero creciente. Una enorme media luna de Ryatsu impactó contra el vientre del monstruo, estrellándolo contra el fondo marino. El impacto fue comparable al de un terremoto, provocando aún más tsunamis que rugieron por el mar. Cuando los escombros se dispersaron, la nueva herida de Zipactli quedó al descubierto. Era un corte profundo, pero ni siquiera estaba cerca de frenar. Además, aunque ese movimiento había devastado a alguien tan fuerte como Kakuzu, el efecto general fue insignificante en términos de daño decisivo. ¿Eso es todo? Se burló Zipactli. En ese momento, los 3 compañeros vieron la sombra de su barco sobre ellos. Oh. Bien, Brook sacó su guitarra y empezó a tocarla. Se adentró en lo más profundo de su pasión y de su fruta del diablo. Entonces. Yo. Una forma espectral masiva apareció detrás del esqueleto y ejerció su influencia hacia abajo. Oh. Ahora es nuestra oportunidad. Se dieron cuenta los 3. Puño de ladrillo arabesco. Para su sorpresa, Zipactli se encontró siendo empujado hacia atrás, junto con un dolor significativo por el Karate Fishman. Te pillé. El movimiento había empujado a Zipactli justo en el camino de Kisame. De las aletas del ninja brotaron púas que se clavaron en las heridas abiertas y le dieron acceso a aún más Wai. ¿Por qué pasa esto? El cuerpo de Gustave no debería estar fallándome tan pronto, pensó Zipactli confundido. Agarró y aplastó la cola de Kisame, estrellándolo contra el fondo marino. Antes de que pudiera seguir, Alibel apareció entre los dos, con el dedo apuntando directamente a la herida. 0. Esta vez, Zipactli se esforzó por esquivarlo, pues tenía una idea clara de lo que sucedería. Desafortunadamente para él, Jimbe estaba listo. Piel de tiburón negro. Taladro vagabundo. Ah. Más rápido de lo que Zipactli pudo reaccionar, Jimbe clavó su haki y su puño, cubierto de agua, en la herida del cero creciente. Este abrió un agujero del tamaño de un puño que atravesó al cocodrilo. Espera, comprendió Zipactli al recordar los animales que observaba. Ese esqueleto podría separar mi sangre de la de mis animales. ¿Acaso está haciendo lo mismo con mi alma? Imposible. Al llegar a esta conclusión, Zipactli también se dio cuenta de que su cuerpo poseído se estaba haciendo cada vez más pequeño, como el de un cocodrilo normal. A terminar esto.
Estilo acuático. Superjutsu bomba tiburón acuático. No. El enfurecido Zipatgli recogió Waai en su boca y lo disparó en forma pura y concentrada. El tiburón simplemente abrió la boca y empezó a crecer. Si Brock no hubiera estado debilitando la conexión de Zipatgli, es muy posible que este rayo hubiera destruido el jutsu, pero hay. Mientras esto sucedía, Alibel se había situado justo encima de Zipatgli, reuniendo todo su poder mientras él intentaba desesperadamente contener el jutsu de Kisame. El reiatsu negro y el dorado se fusionaron. Cero oscuros. Zipatgli rugió de dolor cuando el ataque lo impactó y el fondo marino se derrumbó a su alrededor. Oh. El Cutie-Sark se sacudió violentamente mientras el océano se convulsionaba con gran fuerza. ¿Lo hicieron? Preguntó Apache. No puedo estar seguro, seguiré jugando hasta que Jinbe y los demás regresen, decidió Brock. Oh. Abajo, Kisame absorbió el chakra y el Wae con su jutsu. Entonces, ¿quién se asegurará de que esté realmente muerto? En respuesta, Alibel se acercó y preparó un cero a quemarropa, reuniendo el reiatsu alrededor de Tiburón. Quebrar. Zipatgli emergió al instante de entre los escombros y partió a Tiburón por la mitad, deteniendo al cero antes de que pudiera disparar. Al mismo tiempo, Waai se formó alrededor de su mano libre con la forma de un garrote azteca con púas. La energía cerrada atravesó el estómago de Alibel. Ble. Alibel tosió sangre mientras caía de rodillas. Gracias. Para ser justos, Zipatgli no tenía buen aspecto. Todo su cuerpo había sido quemado por el cero oscuras. Sangre y Waai manaban de sus innumerables heridas. Pensar que me vi obligado a crear una sombra de mi poderosa espada, Makwawitl. Aún así, me niego a que el sacrificio de Gustave sea en vano, gruñó Zipatgli mientras traía su copia espectral de Makwawitl. Fishman y Ninja se dieron cuenta instantáneamente de dónde apuntaba exactamente. Muere. Zipatgli atacó. Una cantidad gigantesca de Waai, con filos dentados, rugió mientras se dirigía hacia el Cutie-Sark. Jinbe, tírame al barco. Sin dudarlo, el Gyojin agarró y arrojó al ninja con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, Kisame interceptó el ataque. Aunque pudo absorber parte, la fuerza del ataque fue tal que lo derribó, rompiéndole los brazos en el proceso. Ga. Kisame se hundió mientras su chakra trabajaba horas extras para curarlo. Rugiendo hacia adelante, el Waai impactó con un sonoro zoom, lanzando el barco por los aires con una fuerza brutal. Al volcarse, el Cutie-Sark aterrizó boca abajo. Solo gracias a la absorción de Kisame en el último minuto, sumada al impresionante diseño defensivo de Sasori y Frankie, el barco no se partió en dos. En el caos, una marioneta cayó al mar. Debido a su concentración en el barco, sumado a las heridas causadas por el jacal, Sasori no pudo recuperarla. Maldita sea. Maldijo Jubia. Solo tuvo tiempo de evitar que una persona se sumergiera. Burbuja de agua. Gracias a su rápida reacción, Brock logró mantenerse seco. Sigue jugando. Gritó. Todavía lo está debilitando. Sin necesidad de que lo convencieran, Brock aceleró el ritmo. Los pocos tripulantes que aún estaban conscientes comenzaron a moverse hacia la burbuja de agua, arrastrando al resto. Mientras tanto, Sasori lanzó la punta roma de un kunai al panel de control, presionando el gran botón rojo. Con sus hilos de chakra, que le otorgaban un control más preciso, la figura se desprendió y comenzó a enderezar la nave. Mientras tanto, Zipatgli se abría paso hacia la vulnerable tripulación. Aléjate. Jinbe juntó sus manos para formar un corazón de agua. Manada de tiburones. El Gyojin arrojó docenas de tiburones de agua a Zipatgli. El monstruo siguió adelante, a pesar del creciente número de mordiscos, dejando a Jinbe en el polvo. Gran Rey Cero. ¡Ah! En un instante, el brazo de Zipatgli que sostenía a Makwawitl fue lanzado al olvido. Grimhow grunó. Maldita sea, fallé. Al instante, el Makwawitl giró directamente hacia el hueco, dejándole otra herida profunda en el torso. No necesito mis brazos para manipular a Makwawitl, gruñó Zipatgli. ¿No, es esto de lo que es capaz un dios? Preguntó Jubia casi desesperada. ¿Un dios? Zipatgli arqueó una ceja y luego se echó a reír. No, llamarme dios no es del todo exacto. Yo, soy el devorador de dioses. Ahora que estaba lo suficientemente cerca, comenzó a avanzar nuevamente.
Los que pudieron se formaron alrededor de Brock. En cambio, para su sorpresa, Zipactli fue directo a por Nami. Dámelo. Solo 2 personas estaban cerca y eran lo suficientemente rápidas para interceptarlos. Apache agarró a Nami, mientras Anataro se quedó frente a ella. Cumple, Isagamaru. Disparó toda la energía que había tenido tiempo de reunir después de empezar a curar a los del barco. Zipactli lo esquivó rápidamente y apareció frente a él. Pequeño y débil segador de almas. Gruñó Zipactli. Antes de que nadie pudiera reaccionar, le arrancó el brazo de un mordisco a Anataro, y Isagamaru cayó al abismo. ¡Hijo de puta! Apache disparó un cero tras otro contra el monstruo. Aparecieron más y más quemaduras, mientras el cuerpo volvía lentamente a ser el de un cocodrilo normal. Sin importarle el dolor, Zipactli envió a su Macuahuitl hacia abajo. De repente, algo grande golpeó a Zipactli y lo envió lejos. Era un tiburón ballena. Una enorme bandada de ellos se dirigía hacia el cocodrilo. Algunos se quedaron atrás para ayudar a enderezar el barco, como guardias. Jimbe se colocó sobre la cabeza del más grande. Al mismo tiempo, todo su cuerpo estaba cubierto de haki de armamento. Karate Fishman. Saltó. Puño de ladrillo de tiburón negro. ¡Ah! Rugió Zipactli de dolor, pero aún no había terminado. Mentalmente ordenó a la copia de Macuahuitl que atacara a Jimbe por detrás. Gracias a la combinación de su haki de observación de primera clase y su armamento, Jimbe logró moverse lo suficiente como para convertirlo en un golpe de refilón. Aún así, recibió un gran golpe en el estómago. Con la intervención de Jimbe, Sasori finalmente logró enderezar el barco. Mientras tanto, Brook seguía tocando, su forma espectral creciendo con cada nota. Abajo, los brazos de Kisame acababan de regenerarse. Al menos, tomé suficiente Wai para seguir luchando después de curarme. Desafortunadamente, su transformación había llegado a su fin, y Sameada volvió a ser un espadachín. Aún así, aún tenía chakra de sobra para acabar con esto. Se mordió el pulgar y repasó las señales con las manos. Jutsu de invocación. En una nube de humo, Kisame se encontraba sobre un tiburón enorme. Era un megalodón. Bueno, Kisame. ¿Qué clase de enemigo podría obligarte a recurrir a mí? ¿Sabes el precio de no darme una presa digna? Una profunda voz femenina emanó del tiburón. Lo sé, jefa Okina. Kisame se puso de pie, ya repasando las señales. Esa criatura es una de las 6 que controlan todo este mar. Seguro que es lo suficientemente digna. Muy bien, combinaré mi chakra con el tuyo, inhaló el megalodón. Estilo acuático. 5000 tiburones hambrientos. Justo cuando Zipactli asestó un puñetazo devastador a Jimbe, una oleada de tiburones chakra se estrelló contra él. Okina, incapaz de atacar a distancia, nadó hacia adelante, abriendo sus fauces. Estilo agua. Vórtice. Rugió Okina mientras inhalaba el agua, creando un remolino que atrajo al cocodrilo hacia ella. Mientras tanto, atacaba desesperadamente todas las construcciones de chakra, pero por cada 2 que disipaba, una lo rozaba. En el fondo del vórtice, Zipactli logró atrapar y mantener abierta la boca del megalodón. Su Macuahuitl, lanzado, volvió a girar y atravesó varias estructuras de tiburón más. Su mano restante sujetó el enorme hocico, mientras sus patas con garras, atravesadas por los dientes de Okina, luchaban contra el cierre de la mandíbula. ¡Ra! Kisame logró desviar el etéreo garrote, absorbiendo incluso un pequeño trozo. Al mismo tiempo, Jimbe lo alcanzó y Zipactli no pudo defenderse sin soltar las mandíbulas del tiburón. Piel de tiburón negro. Puño de ladrillo de 10.000. Urg. Zipactli salió volando cuando el ataque lo impactó en el costado. En el fondo marino, Alibel se puso de pie. Vio la pelea. Jimbe igualaba la fuerza física de Zipactli y Kisame mantenía a Macuahuitl a raya. Mientras tanto, el megalodón y sus construcciones de chakra atacaban donde podían. Aún así, se dio cuenta de que ninguno de ellos era capaz de asestar los golpes finales. Al menos, no rápidamente. Observó a Kisame ser cortada por la espada etérea, mientras Jimbe soportaba otro puñetazo mejorado con Wai. Con eso, tomó una decisión. Segunda etapa. Gran tiburón blanca. Una explosión de reiatsu descomunal estalló con tal fuerza que el mar mismo se partió. Naturalmente, esto captó la atención de todos. ¿Qué poder es este?, se preguntó Zipactli. Cuando el reiatsu se aclaró, Alibel se reveló.
Tiburón se había reparado por completo, ahora completamente soldado a su brazo. Otro cambio en la hoja era que ahora tenía puntas dentadas muy prominentes a lo largo de su costado. En general, parecía mucho más afilada. Cualquiera que la alcanzara con sus sentidos sentiría el poder que se gestaba bajo la superficie de esa hoja. En cuanto a nivel, la piel de la parte frontal de su cuerpo, junto con su rostro, era de un blanco fantasmal. Una armadura del mismo color cubría su estómago y partes bajas. Sus costados presentaban un ligero gradiente que daba paso a una piel gris oscura en la espalda. Hablando de su espalda, una prominente aleta dorsal gris de unos 30 centímetros de altura sobresalía del centro. De su parte posterior, una cola tan grande como ella había emergido, terminando en una aleta caudal de 60 centímetros. Ahora se podían ver grandes branquias bombeando agua por fuera de sus costillas. Las uñas de su mano y pies libres eran ahora casi garras. Su cabello rubio y desordenado había crecido salvaje e indomable, flotando en el agua. Sus dientes eran ahora afilados y triangulares, igual que su homónima. Alibel, mostrando sus nuevos dientes, blandió la cola. Combinando eso con sonido, se colocó justo frente a Zipatgli antes de que pudiera reaccionar. En ese momento, finalmente vio el último gran cambio en la forma de Alibel. Sus ojos sí estaban completamente negros. Ni siquiera podía distinguir la diferencia entre las pupilas, el iris o la esclerótica. Zipatgli se dio cuenta y estos son los ojos de un verdadero depredador. Crujido. Alibel había embestido a Tiburón en el estómago de Zipactli. ¡Ah! Con el brazo que le quedaba, el cocodrilo agarró la hoja y se impulsó. Gritó más fuerte, pues los filos dentados le estaban arrancando aún más carne al salir. Zipactli recuperó a Macuahuitl y lo blandió. Alibel, usando a Tiburón, bloqueó el ataque con una facilidad despectiva. Al mismo tiempo, mordió ligeramente la palma de su mano libre y señaló a su enemigo. Gran Rey Cero. El cocodrilo esquivó y nadó hacia un lado. A pesar de su reacción, su costado sin brazo estaba tan quemado que se le estaban desprendiendo escamas. Desafortunadamente para él, Jimbe ya estaba allí, con el cuerpo completamente cubierto de aki. Empuje de palma de piel de tiburón negra. Blurk. Vaya, vaya, qué paquete tan interesante has encontrado, se rió Okina ante la brutalidad. Kisame rió en señal de acuerdo. Le tocó la cabeza y ordenó al megalodón que nadara por encima de la pelea. Una vez en posición, mirando hacia abajo, Ninja e Invocar Animal combinaron su chakra. Estilo acuático. Bala líquida gigante. Los dos jutsu se combinaron y golpearon a Zipactli con tanta fuerza que se estrelló contra el fondo del mar. Todavía no. Rugió el dios del mar al asestar el mayor tajo de Macuahuitl hasta la fecha. Una cuchilla de Wai, el doble del tamaño del Cutisark, surgió del tajo, lo suficientemente grande como para golpear a los tres a la vez. Jimbe cruzó ambos brazos, manteniendo firme su aki. Kisame cortó a Sameada, haciendo un agujero lo suficientemente grande para que él y Okina pudieran pasar a través de él. En cuanto a Alibel, levantó la mano y detuvo el ataque solo con su dedo índice. A lo lejos, en otra dimensión, un cierto Sulreaper encarcelado estornudó. En el fondo marino, Zipactli retrocedió instintivamente. Tanto poder fuera de los dioses. Es inaudito. ¿Es esto de lo que realmente son capaces los otros mundos? Negó con la cabeza. No, si no fuera por ese esqueleto, ninguno de estos tres podría haberme hecho tanto daño. Bueno, y ya es demasiado tarde para los debería haber. Sabiendo que esto era todo, Zipactli utilizó lo último de su energía para avanzar a toda velocidad, apuntando a Kisame y su invocación. Sameada y Macuahuitl chocaron con un estruendo imponente, sirviendo como otro epicentro de un tsunami que emanaba del campo de batalla. Si bien el ataque de Zipactli fue realmente potente, Kisame aún tenía ambas manos. Así, logró mantenerse firme. Durante el rápido intercambio de golpes, Jimbe se colocó detrás del ocupado Zipactli. Piel de tiburón negro. 15,000 puños de ladrillo. Crujido. ¡Ah! Jimbe destrozó por completo los huesos de la cola de Zipactli, lo que significó que el cocodrilo perdió su principal medio de natación. Mientras la criatura se tambaleaba por el dolor, Kisame se abalanzó hacia adelante. Aplastar. Esta vez, una pata trasera se había separado y la legendaria espada chirriaba de alegría ante Maswai. Zipactli rugió de rabia y logró golpear a Sameada a un lado, sin que la pérdida de una extremidad lo frenara.
El monstruo levantó a Macuahuitl nuevamente, solo para que Kisame hiciera una sola señal con la mano. En un instante, Alibel ocupó el lugar de Kisame con una expresión fría. Su espada dentada estaba retirada, ahora cubierta de reiatsu dorado. Sustitución. Zipactli se dio cuenta a mitad del ataque. No puedo bloquear esto. Con la cola lisiada, tampoco pudo escapar nadando a tiempo. Tiburón sierra. El ataque fue esencialmente una versión supercargada de cero creciente, con dientes dentados de reiatsu girando a su alrededor como una motosierra. Crujido. El estómago, las piernas y la cola de Zipactli se separaron del resto de su cuerpo. ¡Bom! ¡Oh! Más arriba, el cutisar de alguna manera se mantuvo estable mientras la explosión alcanzaba la superficie. ¿Estás viendo esto? Usopp no pudo evitar exclamar. Para ser justos, incluso los ojos del imperturbable Sasori se abrieron de par en par. El mar mismo se había dividido en dos hasta donde alcanzaba la vista. Jejeje, dijo Apache, cansado, riendo. Así es Lady Alibel. Oh. Bajo las olas, los tres camaradas observaron cómo Zipactli se hundía. Para entonces, la cabeza, el torso y el brazo restante habían recuperado su forma normal. Mírame. Su voz aún resonaba bajo el mar. Un día, temblarás de miedo ante mi verdadero poder, o el de cualquier dios del mar. Urk. Los restos de Macuahuitl se habían clavado en la parte posterior del hombro de Alibel, extrayendo abundante sangre. Cachorros, no tienen idea de en qué se han metido. El mundo se tambaleará para siempre por las consecuencias de hoy. Su victoria no significa nada. ¿Y yo? Crujido. Zipactli nunca terminó. Alibel lo atravesó con su afilado tiburón, atravesándole el corazón y expulsándolo. Luego, levantó la espada y partió la cabeza del cocodrilo en dos. Finalmente, el Wai se disipó y la luz se desvaneció de los ojos de Gustave. Una vez que todos los fragmentos de su cadáver aterrizaron en el fondo marino, Alibel les disparó un cero, solo para asegurarse. Gustave ya no estaba. Respiraba con dificultad por el esfuerzo y empezó a tropezar. ¡Alto! 4 manos suaves la atraparon. Alibel les dio una pequeña sonrisa a Kisame y Jinbe, mientras los tres se estabilizaban en Okinawa. El megalodón navegó hacia el Cutisark mientras la manada de tiburones ballenas se separaba nerviosamente ante ella. Salió a la superficie. Mientras los tres regresaban al barco, ella gritó. Antes de regresar a la fosa Shinkai, díganme ¿y cuáles son sus nombres? Okinawa miró a los dos compañeros de su invocador. Jinbe. Tía Alibel. Bien, dijo Okinawa riendo entre dientes. Los recordaré. Manténganse con vida para que pueda cazarlos yo mismo. Con eso, desapareció en una nube de humo. Apoyando a ambos hombres a su lado, Alibel simplemente caminó por el aire, pisando la cubierta mientras volvía a su forma normal. Ustedes tres lo lograron, dijo Nami con asombro. ¿Cómo están todos? Preguntó Jinbe. Bueno, todos vamos a vivir. Jubia hizo lo posible por sonreír. Como la lucha se había librado bajo las olas, y una vez que el barco se enderezó, la tripulación tuvo tiempo suficiente para al menos curar a todos, logrando atender las heridas más graves. Por el momento, no se requirieron tratamientos ni ayudas inmediatas. Honestamente, eso es un milagro cuando se trata de algo como ese monstruo. Kisame estaba incrédulo de lo afortunados que habían sido. Bueno, ya no puedo más. Alibel empezó a retirarse a sus aposentos. Cuando me recupere, dime cómo puedo ayudarte. En realidad, me gustaría hacer algo primero, dijo Jinbe bajando a cubierta, haciendo señas a Kisame y Alibel para que lo siguieran. Una vez en su habitación, se sentaron. Jinbe fue a su gabinete y regresó con sake y 3 copas rojas planas. Colocó una frente a cada uno y las llenó. Jinbe levantó su espada por encima de la mesa y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Alibel captó la indirecta y sostuvo su taza junto a la de Jinbe. Al ver la expectación de ambos, Kisame negó con la cabeza y rió entre dientes. Se inclinó hacia adelante y se oyó un leve tintineo al juntarse las 3 tazas. Sin decir palabra, Jinbe, Alibel y Kisame bebieron su sake, felices de estar vivos. Muy bien, antes de irme, aquí hay algunos perfiles más. Zipactli. El devorador de dioses. Serie. Mitología azteca. Especie. Existía antes de que especie fuera un concepto. Clase. Rango 10. Equipo.
Empuña Makuawidu, un poderoso garrote de madera con dientes de obsidiana clavados. Puede potenciarlo con su propia energía, lo que aumenta considerablemente su poder. También puede crear copias espectrales. Energía manipulada. Guay. Afiliación anterior. Ninguna. Habilidades. Zipatgli es un ser que luchó al nivel de los dioses más poderosos de su universo. Posee una fuerza física monstruosa y manipulación de Guay. Puede controlar a cualquier animal al que le dé su sangre, estableciendo una conexión psíquica con él mientras potencia todas sus habilidades. Con su consentimiento, puede controlar manualmente al animal, canalizándose a través de él, convirtiéndolo en un ser de alto rango S. Objetivo. Aún desconocido. El holandés errante. Arlon. Arlon de dientes de sierra. Serie. One Piece. Especie. Gyojin. Clase. Rango a medio alto, gracias a las mejoras del holandés. Equipo. Kiribachi, una serie de hojas triangulares dentadas. Energía manipulada. Ninguna. Afiliaciones anteriores. Piratas del Sol, Piratas de Arlon. Habilidades. Como Gyojin, Arlon posee una fuerza física impresionante, junto con una capacidad limitada para manipular el agua, utilizándola para lanzar dardos letales. En el agua, se vuelve aún más efectivo. Objetivo. Vengarse a esos inmundos humanos. Qian Sung-san. Uno de los tres bestias. Serie. Bleach. Especie. Arrancar. Clase. Alto rango A. Equipo. Su Zanpakuun toma la forma de un Sai escondido en su manga. Energía manipulada. Reiatsu. Afiliaciones anteriores. Ejército de Aizen, tres bestias. Habilidades. Posee gran destreza en todas las habilidades naturales de los arrancar, como ceros, balas, sonido, pesquisa, vuelo, durabilidad y curación limitada. Curiosamente, también posee una habilidad única llamada muda, que utiliza su propia piel mudada como una cúpula de ocultación. Resurrección. Con la orden estrangular hasta la muerte, Anaconda, Sung-san asume su forma más poderosa. Todas las habilidades mencionadas se ven mejoradas. Una habilidad especial exclusiva de esta forma es la de sacar serpientes de su manga. Objetivo. Parte de la tripulación, parte del barco, parte de la tripulación, parte del barco. Alejandría. Orochimaru. Mayuri Kurotsuchi. Nemu Kurotsuchi. Medusa Gorgona. La bruja serpiente. Serie. Devorador de almas. Especie. Bruja. Clase. Rango S bajo medio. Equipo. Sus 1000 serpientes dentro de su cuerpo, cada una conocida como serpiente de luz. Energía manipulada. Magia. Afiliaciones anteriores. Duma, las brujas, su propia facción. Habilidades. Su movimiento favorito son sus flechas vectoriales, que actúan como ataques penetrantes, deslizándose como serpientes reales. Tiene muchas variantes que pueden usarse tanto para ataques directos como para fines complementarios. También es muy hábil con los hechizos de cálculo. Otro movimiento es protección del alma, que oculta su energía hasta el punto de engañar a otros haciéndoles creer que es una humana normal. Y, en ciertas circunstancias, puede dividir su alma y poseer a otra mientras se recompone. Además, Medusa Gorgón es la mente con mayor talento científico de su mundo. Objetivo. Sacar al mundo de la inmovilidad. Aprender todo lo posible de su tripulación. Arthur Bats. Dr. Bats. Serie. Rumi. Especie. Humana. Clase. Rango abajo medio. Equipo. Un revólver de aspecto antiguo con 20 recámaras, lleno de balas de su propio diseño, generalmente con Dust, pero ha estado experimentando con Chakra y Reishi. Energía manipulada. Aura. Semblanza. Desconocida. Afiliaciones anteriores. Reino de Atlas. Salem. Habilidades. Aunque no es tan dotado físicamente como sus compañeros, Bats es un ingeniero, inventor y hacker excepcional. Cuando se le obliga, es más que capaz de defenderse. Presume de una agilidad considerable y habilidad cuerpo a cuerpo, pero no es el más resistente. Aún así, si decide el campo de batalla, se acabó. Objetivo. Satisfacer su curiosidad y vengarse de Atlas y Ironuo. Al ponerse el sol, todos los rastros de la devastadora lucha se desmoronaban en el mar. Solo un trocito de tierra había resistido lo suficiente como para asomar por encima de la marea. Y en ese trocito, algo estaba emergiendo. Para el ojo desconocido, parecería una planta brotando de la tierra desnuda. Y hasta cierto punto, era cierto. La forma parecía una enorme Venus atrapamoscas cerrada. Al final, alcanzó el tamaño de un hombre. Luego, se abrió.
Una figura humanoide estaba sentada en el centro. Era de un blanco fantasmal, con cabello verde terroso y ojos amarillos. ¡Guau! No puedo creer que una dama tan hermosa haya vencido a Ida Nikakuzu sin ayuda. Aún así, ojalá hubiera podido grabar esa pelea contra Zipactli. A Lady Tiamat le habría encantado, reflexionó Zetsu Blanco. En ese momento, apareció otro Zetsu Blanco. Sentí dos presencias más aquí. Ve a verlas. Necesito volver con Lady Tiamat inmediatamente, dijo el original mientras se retiraba bajo tierra. El clon asintió y se acercó a uno. Sin embargo, la primera presencia se había marchado antes de que el clon la alcanzara. Solo quedaba una marioneta vacía. Oh, esa es una de las marionetas de Sasori. Vaya, vaya. Este día está lleno de sorpresas. Tomó nota mental de ello. Entonces, el clon de Zetsu empezó a nadar hacia la última presencia. La criatura rubia estaba al borde de la muerte, así que Zetsu supuso que sería presa fácil. Espiral explosiva. De alguna manera, Hakal encontró la fuerza para lanzar un ataque. El clon solo tuvo tiempo de gritar a antes de ser lanzado al olvido. Chacal intentó mantenerse a flote, pero estaba al límite. Empezó a hundirse. De repente, una nueva voz lo llamó desde arriba. Oh, hay un superviviente, ¿eh? Oh. Una isla desierta cercana. La lancha rápida finalmente tocó tierra. Con un pump. Lucy y Youpi levantaron el cofre y lo depositaron en la playa. El vidente Grimm flotaba tranquilamente detrás de ellos. Al hacerlo, el humo rojo dentro de su bulbosa cabeza comenzó a girar y a cambiar de color. La imagen oscurecida de Zipactli habló a través del Grimm, con sus ojos verdes entrecerrados brillando. Bueno, ¿dónde estás? A un día de viaje al norte-noroeste de la horda de Tamatoa, informó Lucy a su señor. Y Youpi hueles extraño, comentó Zipactli. La hormiga quimera se arrodilló. Disculpen, pero tomé medidas por si no se podía obtener el cofre. Su pecho comenzó a moldearse, apretando un puño que absorbió después de que Sanji lo pateara. Los dedos se desplegaron, revelando un medallón dorado con una calavera a ambos lados. Lo devolveré con mi sangre inmediatamente. Tranquilízate por ahora, ordenó Zipactli. Como mínimo, debo felicitarte por tu cautela. Gracias, mi señor. Youpi hizo una reverencia aún más profunda. Ahora, abre el cofre. Quiero verlo. Los ojos de Zipactli parecieron inclinarse hacia adelante. Sin decirle una palabra más, Lucy abrió la tapa de una patada. Un brillo amarillo reflejó el sol poniente. A pesar de eso, el agente de Zipperpol entrecerró los ojos. Youpi, necesito examinar tu medallón más de cerca. Al mismo tiempo, recogió uno de los medallones del cofre. En cuanto Youpi se lo lanzó, la mirada de Lucy se movió de un lado a otro. Al comprenderlo, tragó saliva y empezó a sudar. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados. El que acababa de recoger era más áspero y pálido. Peor aún, estaba empezando a deslustrarse, y el oro no se deslustraba. Esto es pirita de hierro. Las manos de Lucy temblaron mientras dejaba caer el medallón en el cofre. ¿Qué? Youpi no entendió la implicación, debido a su falta de conocimiento sobre minerales. ¡Caramba! Lucy pateó el cofre con tanta fuerza que lo rompió. Este cofre es falso. En cuanto Lucy dijo eso, una explosión de guay absolutamente masiva surgió del vidente Grimm. El cuerpo de la criatura apenas se mantenía unido. Los ojos de Zipactli parecieron parpadear, pero tuvo la suficiente presencia de ánimo para contenerse el tiempo suficiente para transmitir las órdenes. Te enviaré a mi Siximimet para que te encuentre antes de que acabe la noche, dijo Zipactli conteniendo apenas sus fuerzas, antes de tomar aire. Youpi, regresarás a Mikitli para que podamos asegurar el medallón. Como mínimo, ninguno de nuestros enemigos podrá tomar medidas importantes hasta que las 882 piezas estén reunidas. Tu previsión nos ha dado un tiempo precioso. Te lo agradezco. Recordaré tu valiosa lealtad si el rey Meruem alguna vez viene a este mar. La hormiga quimera hizo una reverencia, agradecida de haber aportado un rayo de esperanza a esta situación. Lucy, te unirás a los Shiximime y buscarás el cofre. Y si no lo recuperas a tiempo y habrá juicio. Ya estás en la cuerda floja por perder el tiempo contra ese hueco. Más errores te castigarán a ti y al resto de tus compañeros del CP9. ¿Quedó claro? Sí, señor. Lucy mantuvo la cabeza gacha, mientras su paloma herida hacía lo mismo desde su bolsillo.
Cazarás y masacrarás a todos los hombres, mujeres y niños del Queen Anne's Revenge. Y en cuanto a la otra tripulación, Zipactli emitió un gruñido inhumano ante la sola idea de esos 3 tiburones. Aunque desee actuar personalmente, probablemente no será posible en los próximos días. Así que enviaré a Jaina al Gloosin a perseguirlos. Si se cruzan, no se interpongan en su camino y obedezcan cualquier orden que les dé como si fuera la mía. Entendido, respondieron rápidamente Lucy y Youpi, claramente nerviosos ante la mera mención del agente más temido de Zipactli. Con esto se cortó la conexión. Oh. La venganza de la reina Ana. El capitán Barbosa miró a los desaliñados compañeros, aún recuperándose de la terrible experiencia en la horda de Tamatoa. ¿Y bien, John? El cyborg Silver se apoyó en la pared. Para ser franco, tuvimos muchísima suerte de salir de ahí. Nunca pensé que Zipactli estuviera tan desesperado por conseguir el cofre. Emerald parecía igualmente conmocionada. Y eso sin mencionar lo fuertes que eran los demás habitantes de la isla. ¿Por qué no nos avisaste que tendríamos que lidiar con esos fenómenos de la naturaleza? Silver fulminó con la mirada a Emerald. Corrí un riesgo increíble al enviar el único mensaje que envié. Cualquier otro mensaje habría revelado mi identidad al instante. Aún así, tengo la sensación de que algunos me habían descubierto. Vamos, vamos, se levantó el señor Compres. No hay necesidad de tanta tensión, después de todo, el mago se quitó la máscara mientras se presionaba el estómago. Con un leve sonido de arcadas, una canica azul brillante apareció en su lengua. La agarró con la mano sana y la arrojó al centro de la baraja. Con un chasquido de dedos, su don se deshizo. El cofre azteca permaneció allí en todo su mórbido esplendor. El señor Compres hizo una reverencia teatral. Debo disculparme, Esmeralda, pero mantenerte al margen era la única manera de convencer a todos de que la falsificación era auténtica. Aún así, debo admitir que no preví que la situación se descontrolara tanto como para necesitar el señuelo, admitió el ex mago de teatro. La expresión de Esmeralda se suavizó un poco, ya que no esperaba una disculpa tan genuina. Barbosa se acercó al artículo auténtico, con años de agonía regresando a él. Incluso proporcionar los detalles necesarios para crear un duplicado había sido una prueba suficiente para su cordura. Su Jack vendado se subió a su hombro, chillando para consolarlo mientras sostenía su propio medallón. Bien hecho, los contaré luego, dijo Barbosa simplemente a los 4. Dicho esto, fue a la cocina de buscar una manzana madura. Oh. Lejos al oeste, en la isla selvática de Mikizkli. Si bien la gran mayoría de la isla estaba cubierta por un exuberante bosque, atravesado por ricos ríos y pantanos, una única entrada a una cueva sobresalía a lo largo de la costa. Y desde esa entrada ¡raa! Un rugido ensordecedor resonó por toda la isla. Casi todos los animales mejorados quedaron inconscientes. Solo los más fuertes lograron mantener la consciencia, y aún así cayeron de rodillas. Un pteranodón, con fuego escupiendo por la espalda, cayó al suelo. Regresó a su altiforma humanoide, aún completamente cubierto de cuero negro, con alas emplumadas a juego que sobresalían de su espalda. Ese maldito Zipperpol falló, ¿no? Gruñó Kim con incomodidad cuando una rodilla se estrelló contra la dura tierra. A poca distancia, una hormiga quimera femenina con rasgos felinos luchaba por levantar la cabeza. Espero que Youpi no esté en el otro extremo, murmuró Neferpitou preocupado. De repente, en medio del rugido impío de ira, un poderoso boom emanó de la isla. Kim miró hacia arriba. Si bien la isla en sí no había sufrido daños, pudo ver tsunamis alejándose del epicentro. Al mismo tiempo, un denso Waai se extendía por el cielo, dándole un color verde enfermizo y antinatural. El aire mismo parecía contaminado. Todo esto era un mero efecto secundario de la ira de un dios del mar. El rey tenía una certeza. El señor Zipactli se pondrá en pie de guerra muy pronto. Oh. El Cutisark. En la cubierta, Jimbe, Kisame Oshigaki y tía Alibel observaban cómo el cielo se cubría por completo de ese Waai verde oscuro. Ninguno de ellos dijo una palabra mientras la inquietud aumentaba. Todos sabían quién era el responsable, y la idea de algún día enfrentarse a semejante fuerza los llenaba de un temor nunca antes sentido durante el tiempo que habían estado juntos. Oh. Fiddler's Green. Poseidón se levantó, agarrando con fuerza su tridente. Observó cómo el cielo del atardecer era invadido por ese Waai verde enfermizo. Solo su propia magia mantenía limpio el aire sobre el verde del violín. Una presencia humeante se manifestó a su lado.
Señor, preguntó con tono preocupado. Tranquilízate, Hécate, dijo Poseidón con un tono genuinamente tranquilizador. Aunque la ira de Zipactli es digna de admiración, recuerda que no va dirigida a nosotros. Sin embargo, envía un mensaje a todos nuestros territorios para que se confinen. Las consecuencias de esto podrían ser catastróficas. Entendido, señor. La proyección de Hécate hizo una profunda reverencia. Y, por si acaso Zipactli se mueve contra nosotros y yo personalmente haré que esa abominación regrese de donde vino. Poseidón lanzó una mirada oscura hacia el este. Es un pensamiento tranquilizador, concedió Hécate antes de disiparse. Después de que la diosa de la magia se fue, Poseidón sintió un tirón mental. Hoy esto es interesante, se rió el dios. Oh. El holandés errante. Incluso debajo de las olas, Davy Jones podía ver claramente el cielo cambiante. Ja, 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 ja. El buen capitán rió entre dientes mientras mantenía el timón firme. La mayoría de su tripulación observaba con asombro el cambio, a la vez que se sentían increíblemente nerviosos por la risa de Jones. Capitán, ¿es eso realmente de lo que es capaz un dios del mar? Torafuzar se apoyó en su pierna de repuesto. Ah, sí, el tono de Jones adquirió un aire divertido. Y esto solo por haber perdido los estribos. Vaya, vaya. Son tan revoltosos. Algo muy interesante debió de pasar allá arriba. Cuando esos ninjas despierten, estaré deseando ver quién llevó a Zipactli al límite. Sin que los demás lo notaran, Jones arqueó una ceja al sentir un tirón mental. Hablando del diablo. Torafuzar, cuida a la tripulación. Capitán. El demonio mutado se giró confundido. Parece que Zipactli nos llama a todos. Desde que se creó el mar de las segundas oportunidades, no hemos estado todos juntos, reflexionó Jones mientras se dirigía al cuartel de los capitanes. ¿Nosotros? Preguntó Sun-san. Pues sí, la última vez que estuvimos los 6 juntos fue cuando creamos este plano de existencia. Y por eso, todos nos convertimos en dioses del mar. Espetó Jones al oír el título antes de cerrar la puerta, dejando atónitos a los tripulantes, reflexionando sobre ello. Oh. El paso de Scylla y Charybdis. Ante la mirada de los dos guardianes, mientras el cielo se tornaba verde, algo enorme se abrió paso entre ellos. Aunque el monstruo de 6 cabezas y su remolino devorador solían aplastar a cualquiera que no estuviera afiliado a Poseidón, no se atrevieron a hacer nada. Porque esta era la criatura más fuerte del mar de las segundas oportunidades, al menos en cuanto a fuerza física y resistencia, sin contar con trucos ni poderes especiales. Los dos monstruos de la leyenda griega habían observado cómo un cuerpo largo y serpenteante de kilómetros de largo pasaba junto a ellos. Había pasado más de una hora desde que la cabeza de esta criatura los había sobrepasado en su viaje hacia el este. Finalmente, las escamas blancas desaparecieron al pasar la cola. Ambos solo podían preguntarse por qué él estaba en movimiento, precisamente ahora. Al mismo tiempo, la gigantesca serpiente divisó una isla vacía. Siseó ante la atracción mental. En un instante, la criatura se transformó en humano, de modo que al menos cabía en la isla lo suficiente como para sentarse. En concreto, adoptó la forma de un hombre corpulento y musculoso, con cabello rubio hasta los hombros y ojos azules. De su cinturón recién formado colgaba un martillo de guerra de la empuñadura. Ahora bien, nadie sabía si esta serpiente se burlaba o rendía homenaje al único ser que jamás lo había igualado en su antiguo mundo. De todos modos, Jormungandr, la serpiente del mundo y portador del Ragnarok, había escuchado el llamado de Zipactli. Oh. Isla Taibse. Doble, trabajo y problemas, fuego arde y caldero burbujea. En la isla de la noche eterna, una mujer de aspecto joven danzaba alrededor de un caldero hirviente. Figuras completamente cubiertas con mantos negros la rodeaban, cantando al unísono con su canto. Además, una conspiración de cuervos también giraba en círculos y graznaba al unísono. La mujer tenía el pelo negro y alborotado, con plumas de cuervo en la espalda a modo de tocado. Alrededor de los ojos, llevaba pintura de guerra a juego, lo que le daba aún más intensidad a su mirada. Bajo una capa negra, vestía una armadura de cuero rojo. Su arma predilecta, una lanza, estaba sujeta a la espalda. En el caldero hierve y hornea el filete de una serpiente de pantano. La mujer echó los ingredientes pertinentes, cada uno de ellos salpicando y cambiando el color de la mezcla. Ojo de tritón y dedo de rana. Lana de murciélago y lengua de perro. Horquilla de víbora y aguijón de gusano ciego. Pata de lagarto y ala de búho.
De repente, la mujer se detuvo, sonriendo con sorna ante la familiar sensación. Por el pinchazo de mis pulgares, algo maligno viene por aquí. Alzó la voz. Parece que tendremos que hacer una pausa en el ritual. Mi querido conde. Un enjambre de murciélagos se fusionó formando un hombre. Era alto, con cabello negro corto y peinado hacia atrás. Vestía una armadura roja del siglo XV, junto con una capa negra. ¿Sí? Debo hablar con los demás dioses. ¿Podrían vigilar la isla mientras estoy en mis aposentos? Preguntó. Claro, querida. El hombre inclinó la cabeza antes de dispersarse de nuevo en murciélagos, extendiéndose de tal manera que podía observar toda la isla a la vez. La mujer entró en su castillo. Tenía muchos nombres. La reina fantasma, la dama de la magia negra, la diosa de la guerra. Pero su verdadero nombre era Morrigan. Oh, Tiamat. La última diosa del mar estaba furiosa por la noticia de Zetsu Blanco. Sus dedos se crispaban sobre las dos espadas en forma de hoz que colgaban a su costado. Era una mujer muy alta, de casi 2 metros. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de viejas cicatrices. Sus arrugas y las canas que salpicaban su cabello, por lo demás negro, le daban un aspecto de mediana edad. Su dorada armadura babilónica, que solía brillar bajo la luz del sol poniente, se atenuaba a medida que el cielo se tornaba verde. Un rostro severo observaba su isla. Era un páramo desolado. Los árboles que había cultivado ya habían sido talados y utilizados como combustible para las enormes forjas subterráneas. Dichas forjas expulsaban una interminable columna de humo y smog. Miles de gritos resonaban a lo largo del día mientras se procesaban los samébitos. Innumerables abominaciones y monstruos trabajaban a su lado. Al mismo tiempo, los golpes y martillazos resonaban sin cesar mientras se fabricaban las armas para sus soldados. Para facilitar este proceso, Tiamat había creado un volcán. El calor puro obraba maravillas fundiendo y forjando a una escala absolutamente masiva. Ese asqueroso animal se atreve a llamarme después de matar a uno de mis hijos. Gruñó Tiamat mientras tomaba asiento. Dicho sin rodeos, le haría saber su disgusto a la humilde criatura azteca. Cerró los ojos. Oh. Mictlantecuhtli respiró hondo para recomponerse. Al mismo tiempo, adoptó su forma humana para esta reunión. Ahora, apenas medía 1,5 metros. Su piel se tornó de un bronceado más oscuro, similar al de quienes habían adorado a quienes lo derrotaron. Su frente y cabello verde estaban cubiertos en su mayor parte por un elaborado tocado de plumas. Pinturas de guerra rojas y verde oscuro acentuaban sus ojos rasgados, a la vez que se curvaban elaboradamente alrededor de su pecho desnudo. La única otra prenda de vestir era un taparrabos. Mientras Cipactli se concentraba, se formó el primer espejismo. La imagen de Davy Jones se quitó el sombrero e hizo una profunda reverencia. Señor Cipactli, me honra con su llamado. Cipactli gruñó molesto. Tu mansedumbre se está volviendo cada vez más pesada. Los ojos de Jones se endurecieron, pero la siguiente presencia se manifestó antes de que pudiera replicar. ¡Ay, Dios! Hacía mucho que no te veía emanar tanta ira, rió Morrigan ante la irritación de la deidad azteca. ¿Qué te ha pasado para ponerte en este estado? Una tercera figura apareció antes de que se dignara a responder. Cipactli hizo una ligera reverencia con la cabeza. Jormungandr, dijo Cipactli, imitando el movimiento, en señal de respeto. Jajaja. Hace siglos, serpiente vieja. Rió Morrigan con alegría. ¿Qué tiene de especial esta ocasión para que incluso tú vengas? Jormungandr se encogió de hombros. Para ser justos, normalmente son Tiamat o Poseidón quienes quieren reunirnos, y me cansé de sus constantes poses. Morrigan se rió de ese insulto, mientras que incluso Jones y Cipactli sonrieron. Aún así, cualquier humor que Cipactli estuviera sintiendo murió instantáneamente ante la siguiente figura que apareció. Criatura inmunda. Tiamat tenía una mirada de furia absoluta mientras miraba a Cipactli. Tienes la arrogancia de lanzarme pequeños insultos, después de tus acciones. Cipactli dejó escapar un gruñido inhumano. ¿Mis acciones? Tiamat parecía indignada. ¿Insinúas que he hecho algo malo, después de destruir a mi hijo? Su estúpida avaricia resultó en la muerte de un miembro de mi manada. ¿Dejas que todos tus hijos actúen como les plazca? No voy a permitir que me sermonee un animal despreciable que ni siquiera puede convencer a un solo humano para que se una a su causa. A medida que la discusión subía de tono, Morrigan tenía una expresión de absoluta alegría.
Si supiera lo que son las palomitas, las estaría comiendo. Davy Jones hizo todo lo posible por mantener una expresión neutral. Jormungandr simplemente levantó una ceja, una mirada ligeramente desaprobadora dirigida a Tiamat por hablar con condescendencia ante alguien que había demostrado su valía en la batalla. Basta, apareció la proyección final. Habló con la fuerza suficiente para al menos acallar la discusión. Poseidón miró a los demás. Zipatli, ¿qué te ha hecho llamarnos? Para recordarnos a todos nuestro acuerdo. Zipatli miró a Poseidón directamente a los ojos. El acuerdo que hicimos hace mucho tiempo cuando dividimos el poder de tu hermano para tomar el control y crear este mar. El dios griego entrecerró los ojos. No necesito que me lo recuerden. Pero sí, Zipatli señaló a Tiamat con un dedo con garras. Antes de separarnos, acordamos dejarnos en paz y renunciar a lo que provenía de nuestros panteones. Recuerda que es por este contrato entre nosotros que te di el vellocino de oro, Poseidón. La monstruosidad azteca alzó la voz. Tiamat había escondido lo que me pertenecía. Un cofre imbuido con la sangre de los dioses de mi mundo. Estaba escondido en la horda de Tamatoa. Su hijo se negó a entregarlo pacíficamente, así que me hacen creer que sabía exactamente lo que tenía. ¿Es eso cierto? Jormungandr se volvió hacia Tiamat. Aunque lo fuera, resopló la diosa madre mesopotámica, yo no fui quien mató al hijo de otro dios del mar. Zipatli derramó la sangre de mi familia. No permitiré que eso quede sin respuesta. Y parece que tu evasión de la pregunta lo confirma, señaló Jones, ocultando su absoluto disfrute ante el colapso de su frágil coalición. Nadie pidió la opinión de un humilde ser humano, le espetó Tiamat a Jones. Ay, no seas tan duro con él. Morrigan fingió un puchero. Al fin y al cabo, él hizo posible este maravilloso mundo nuestro, asolado por la guerra. De todas formas, Jormungandr retomó el hilo de la conversación. Me basta con tu falta de respuesta. Fueron solo tus acciones las que llevaron a Zipatli a esta situación. Tiamat, eres una rompedora de juramentos. La deidad nórdica le dirigió una mirada de absoluto desdén. Para él, ese era uno de los pecados más graves. Poseidón, te pido como padre. Tiamat contuvo su ira para no arremeter contra él. Mató a mi hijo. Eso va mucho más allá de cualquier justificación que pudiera tener. El dios griego parecía sumido en sus pensamientos. Ambos están decididos, parece que nada los convencerá de retirarse. Tras un momento de silencio, Poseidón golpeó el suelo con su tridente. Zipatli tamborileó con los dedos sobre Macuahuitl. Las manos de Tiamat descansaban sobre sus dos espadas hoz. Jormungandr jugueteaba con la correa de su martillo de guerra. Morrigan pasó un dedo por el extremo de su lanza. El tentáculo de Jones se enroscó en el mango de su machete. Tiamat, Zipatli y no interferiré en su disputa, proclamó Poseidón. Ustedes dos pueden resolver esto en el campo de batalla. Allí, el destino sonreirá a quien tenga razón. Zipatli resopló, pero no protestó. La neutralidad de Poseidón era, sinceramente, el mejor escenario para él, al menos, el más realista. Tiamat estaba visiblemente disgustada, sintiendo que estaba justificado al pedir la ayuda de Poseidón, pero estaba dispuesta a conformarse con ese resultado también. Juro que ni vosotros ni vuestros ejércitos seréis obstaculizados por mis tormentas ni por mis fuerzas, hizo su juramento el dios griego. Sin embargo, su mirada se ensombreció considerablemente. Eso solo aplica mientras ambos se mantengan fuera de mis territorios. Y deben resolver esto sin ayuda externa ni de sus súbditos. Morrigan se desanimó visiblemente ante eso, pero aún así asintió. Supongo que hasta el gran y poderoso Poseidón quiere cerrar las escotillas cuando dos casi iguales están en el mismo lugar, pensó Jones con desdén mientras asentía. Aún así, qué inteligente fue mantener a los demás fuera del conflicto. Eso debilitará aún más al vencedor después. Jormungandr tenía una pequeña sonrisa mientras asentía. Zipatli miró a Poseidón a los ojos. Acepto. Una vez que Tiamat asintió con mucha renuencia, la proyección de Poseidón se disipó. Ve y trae a todo tu ejército de mestizos, retó Tiamat a Zipatli. Aún así, te aniquilaré como al animal rabioso que eres. Con eso, ella también desapareció. Esa arrogancia será su fin. Aún así, es una decisión justa por parte de Poseidón, asintió Jormungandr. Aunque me gustaría ofrecerte mi ayuda, presiento que la rechazarías, incluso sin su ultimátum sobre tu cabeza. Tienes razón, viejo amigo, murmuró Zipatli.
Aunque agradezco que te pongas de mi lado, esto es algo que debo resolver. Entonces sí que las nornas prevean tu victoria. Con esto, la serpiente del mundo se despidió. Zipactli entrecerró los ojos al ver a sus dos últimos invitados. Me sorprende, han estado más callados que de costumbre. ¿Bromas? Rió Morrigan. Soy la diosa de la guerra, ¿por qué iba a interferir en un conflicto tan glorioso que está a punto de estallar? Zipactli puso los ojos en blanco. Qué lástima que Poseidón me haya dicho que no me metiera. Aún así, cuando tú y Tiamat se peleen, no me perderé ni un segundo. Prometió Morrigan antes de irse. Jones, espera un momento, dijo Zipactli dirigiéndose al hombre convertido en monstruo. Estabas allí. Tuviste todas las oportunidades para tomar el cofre y hacer lo que quisieras, ¿por qué no lo hiciste? El buen capitán pareció momentáneamente conmocionado, pero enseguida recuperó la compostura. No me corresponde interferir en lo que un dios desea. Era tuya la que podías tomar. Basta de autodesprecio. ¿Qué buscas realmente? Zipactli hizo la pregunta que se había estado haciendo desde la creación del mar de las segundas oportunidades. Jones se rió. Simplemente me interesé por esa tripulación y quería observarla. Zipactli gruñó al recordarlo. Malditos tiburones. Marken me proclamó la deidad azteca. Enviaré a Yelena al Gloosi para que se encargue de ellos. Si interfieren en su tarea, iré a por ustedes cuando termine con Tiamat. Esa tripulación es mía. Jones hizo todo lo posible por disimular la risa. Con esa reacción, esa tripulación debió de superar a una proyección de Zipactli. Cada día se vuelven más interesantes. Aún así, que les hayan enviado esa criatura personalmente, esto solo puede significar que tienen el cofre, o al menos un medallón. Ja, 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 dijo Jones con una reverencia. Si de verdad lo enviaste, no creo que quede nada que me interese. Muy bien, entonces, gruñó Zipactli, decidiendo que tendría que conformarse con esa respuesta. La imagen de Davy Jones desapareció. Su Majestad, resonó una voz en la cueva. Una figura se arrodilló ante Zipactli. Tenía alas plumosas de colibrí, cola de escorpión, garras de halcón, brazos de lince rojo, torso escamoso de lagarto y cabeza de coyote. Había adoptado las características de varios animales nativos de su antiguo mundo. Yena al-Gloosi. Llegados a este punto, sería pertinente explicar la historia de esta criatura. El nombre en navajo significa que anda a cuatro patas. O, dicho de forma sencilla, los navajos nunca han revelado su verdadero nombre a forasteros. Y había una muy buena razón para ello. Esta criatura se había vuelto tan temida que simplemente hablar de ella era fuertemente desaconsejado. Además, la mitad de las veces, era la propia criatura la que pedía información, ya sea para infundir miedo o para deshacerse de cualquier curandero que supiera de ella. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó la criatura. Encuentra el Cutisark y rescata a una mujer. Lleva algo de gran valor. Tráemela viva e intacta. Mata a las demás, ordenó el dios del mar. Será un placer, siseó la pesadilla del navajo. Te permitiré mirar dentro de mi mente, afirmó Zipactli. La criatura sonrió. De repente, empezó a cambiar. Sus escamas, plumas y garras se desvanecieron. La piel desnuda se volvió blanca. Dos crecieron espontáneamente, cubiertos por piel convertida en tela, en forma de bikini. Un largo cabello anaranjado se rizaba sobre la espalda, ahora limpia. Un tatuaje de un molinillo con mandarinas apareció en el hombro izquierdo. Ahora, la criatura se había convertido en una copia perfecta de Nami. Esta habilidad especial le valió su apodo más común. El caminante de pieles navajo. ¿Esta es la niña? Preguntó la criatura. Exactamente, asintió Zipactli. Ahora vete. La falsa Nami tuvo alas, mostró una mirada desconcertantemente sedienta de sangre que no correspondía en absoluto a su rostro y se fue volando. Zipactli entonces invocó algo más. Era un grupo de lo que parecían ser mujeres. O al menos, lo eran. Ahora, la mitad de sus huesos eran visibles. Aunque variaba según cada individuo, todas tenían el cráneo desnudo. Les habían crecido alas en la espalda. Y entre las piernas, serpientes de cascabel habían reemplazado sus genitales. Estas eran las Txiximime, mujeres que se habían convertido en las estrellas del panteón azteca. Reúnete con Lucy y Youpi. Trae de vuelta a la hormiga quimera. Una criatura asintió a su deidad azteca. El resto de ustedes tomarán a Lucy y derribarán la venganza de la reina Ana.
Todas las monstruosas hembras gritaron al alzar las alas. La bandada voló rápidamente hacia el oeste. A todas mis demás fuerzas, dijo Zipactli a cada uno de sus animales en todo el mundo. Regresen a Mekithli de inmediato. Vamos a la guerra. Rugidos, gritos, llantos, chillidos y todo tipo de ruidos cacofónicos emanaban por todo el mar de las segundas oportunidades. En todo el mundo, toda clase de criaturas imaginables comenzaron a migrar de regreso. Antes de cortar completamente la conexión mental, Zipactli se concentró en 3 mentes. Sí, mi señor, se dio cuenta el rey mientras lo llevaban aparte. Tengo algunas preguntas para ustedes 3 sobre sus mundos. ¿En serio? Preguntó un hombre corpulento y de aspecto brutal, con la cabeza acanalada, coleta y patillas negras, marcas rojas bajo los ojos y una chaqueta blanca abierta. Aún así, su rasgo más distintivo eran los restos de una máscara, una mandíbula inferior blanca, para ser exactos, y un agujero en el centro del pecho. ¿Qué pasa? Preguntó con impaciencia una gran serpiente morada. Sí, manda, y si ustedes 2 dejaran de hacer preguntas tontas, Lord Zipactli respondería, les espetó King. El 10º espada y el ninja invocado miraron con el ceño fruncido la imagen del rey, pero no protestaron. Zipactli los miró fijamente. Quiero que me cuenten todo lo que saben sobre un Gyojin tiburón ballena, un ninja que puede invocar un megalodón y una Olou con el número 3 tatuado en el pecho. Oh, Tiamat. Ra. La diosa agarró lo más cercano, un roble, por si te lo preguntabas, y lo arrojó con todas sus fuerzas. Lo lanzó con tanta fuerza que se convirtió en un destello en el cielo, así que no caería en kilómetros a la redonda. A trabajar. Les gritó a los samébitos que trabajaban arduamente. Tiamat volvió a sentarse, respirando con dificultad. Una vez calmada, llamó a uno de sus hijos. Era humanoide, pero con piel negra y correosa, y alas a juego. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra. Sigurd, hijo Tiamat, poniéndose de pie. Toma las aves del Stínfalo y encuéntrame ese cofre. La única razón por la que Zipactli reaccionaría así sería si aún no lo tuviera. El hechicero demonio del cielo asintió. Como quieras, madre. Luego se alejó aleteando. Hecho esto, Tiamat llamó a Zetsu Blanco. ¿Sí, mi señora? Preguntó el hombre planta. Todos los grupos de asalto deben regresar de inmediato. Que corra la voz. Ordenó. Bien, Zetsu Blanco se retiró al suelo y al lecho marino que había debajo. Tiamat desató un pulso de energía. Ahora, toda la isla comenzó a desplazarse hacia el este. El volcán rugió mientras miles de árboles crecían instantáneamente para alimentar sus fuegos de guerra. Porque Tiamat no era solo una mujer, era la isla misma. Oh. El holandés errante. Davy Jones soltó una carcajada desenfrenada ahora que por fin estaba fuera del alcance del oído de los demás dioses. Pensar que uno de sus compañeros enfrentaría su fin tan pronto. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Por ahora, sin embargo, fortalecería sus fuerzas y solo se lanzaría cuando fuera el momento oportuno. Capitán, un golpe tentativo en su puerta. ¿Sí? ¿Están despiertos?, sonó la voz de Sun-san. Bien. Abajo, en la cubierta, en el calabozo, los 2 Akatsuki heridos habían recibido el mínimo tratamiento. ¿Qué demonios es este lugar? Oye, Kakuzu. ¿Dónde está esa zorra hueca? Cállate, Idan. No puedes decirme que me calle y no después del pésimo trabajo que hiciste peleando con la maldita ramera de Oshigaki. Voy a... Clunk, 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 clunky. Idan y Kakuzu se quedaron paralizados. El ruido se acercaba. Clunk, clunk, clunk. Davy Jones se interpuso entre los barrotes. Su mera visión y tacto hicieron que Kakuzu gritara peligro. Por instinto, Kakuzu disparó hilos al instante. Curiosamente, Jones no reaccionó, solo rió entre dientes. Los hilos se clavaron en el pecho del pirata. Y ahí fue donde las cosas no salieron como estaban planeadas. Los hilos de Kakuzu se dirigieron al corazón, pero no estaba allí. ¿Qué? Es imposible, exclamó Kakuzu, sorprendido. Jones simplemente pellizcó todos los hilos con su garra y tiró con suficiente fuerza para golpear a Kakuzu contra los barrotes. ¿Cómo? ¿Cómo es que no tienes corazón?, preguntó el antiguo Akatsuki. Idan abrió los ojos como platos ante esa información. Una historia para otro momento. Jones entró en la celda. Pero ahora quiero hablar de ustedes 2. Hubo un momento de silencio.
¿Qué quieres? Espetó Idan mientras luchaba por superar la agonizante y lenta regeneración. Unos buenos compañeros de tripulación, por supuesto, dijo Jones con una alegría desconcertante. Debo decir que me impresionaron mucho con solo sobrevivir a lo que pasó allá arriba. Con mi ayuda, podrían superar a quienes los pusieron en este estado. El pirata tenía oficialmente la atención de los ninjas. ¿Y qué pasa si nos unimos? ¿Qué crees que obtendrás de esto? Preguntó Kakuzu con cautela. Jones rió entre dientes, decidiendo que un poco de verdad no vendría mal. Bueno, probablemente obtendría una cantidad considerable de chakra. ¿Puedes tomar la energía de tu tripulación? Preguntó Idam con incredulidad. Solo una pequeña porción de cada tripulante, admitió Jones. Pero con ustedes dos, además de todos los demás ninjas que se unieron, por fin podré usarlo en cantidades significativas. No es tan sencillo, dijo Kakuzu. Aunque esto me lleva a una contraoferta. Ah, ¿sí? Jones levantó una ceja. Me uniré, pero solo si mantienes esa magia tuya fuera de mi mente. A cambio de tu generosidad, puedo enseñarte a usar el chakra, ofreció Kakuzu. Jones guardó silencio un minuto. Luego, se echó a reír. Ja, ja, ja. ¡Qué audacia! Intentar regatear con alguien que conoces te supera con creces. Te felicito. Muy bien. El capitán extendió la mano, con el tentáculo retorciéndose. Esas condiciones son aceptables. Tentativamente, Kakuzu le estrechó la mano. Al instante sintió que la fatiga se disipaba y se puso de pie. Sus hilos empezaron a cerrar sus heridas mucho más rápido con la energía añadida. ¿No se te olvida algo? Preguntó Idan, bastante irritado por ser ignorado. No necesito ningún trato con un maldito demonio Hassin. Voy a... Idan nunca terminó, porque Jones le había dado un revés tan fuerte en la cabeza con la garra que ésta se desprendió de su cuello. Sin embargo, el punto de separación había sido la mandíbula de Idan, con la mitad inferior aún unida a su cuello. Te lo vuelvo a preguntar, el tentáculo de Jones se había enroscado alrededor de la frente de Idan, con una voz mucho más amenazante. ¿Te unirás a mi tripulación? Te ofrezco la oportunidad de ser más fuerte que quienes te pusieron en este estado lamentable. Parparea una vez para decir que sí. Al no ver otra opción más que esperar el momento oportuno, Idan parpadeó deliberadamente. Cuando lo hizo, el ninja sintió el mismo revigorizante. En el lado de Jones, podía sentir una gran cantidad de chakra entrando en su cuerpo. Le sorprendió pensar que era solo una pequeña parte de todo lo que potencialmente podían tener. Satisfecho, arrojó la cabeza mutilada de Idan hacia Kakuzu, quien debidamente comenzó a coserla nuevamente. Una cosa más, dijo Kakuzu. Necesito el corazón de luchadores fuertes para recuperar toda mi fuerza. Esta vez y quiero el corazón de un Ollou. Un Ollou fuerte. Si surge la oportunidad, la tendrás. Ahora, tu parte del trato, dijo Jones con una mirada expectante. Bien, la primera lección es pegar el chakra a otras superficies, explicó Kakuzu. Concentra tu energía en la planta de los pies, pero solo la suficiente para mantenerte ahí. Esa pared te servirá de práctica. Jones levantó su pata de cangrejo y puso lo que sintió que era apenas un poco de energía en la punta. El muro fue completamente destruido en unos cuantos metros a la redonda. Los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par. Tiene tanta energía para usar. Aún así, le queda mucho por aprender a controlar. Con razón aún no podía usar ningún jutsu. Ante los ojos de los ninjas, la nave se reparó sola. Madera, musgo y todo. Incluso Idan, conmocionado, guardó silencio. Kakuzu se aclaró la garganta. Reduce un poco más tu chakra. Cuando tengas la cantidad adecuada, podrás caminar por la pared sin dejar ni una sola astilla. Jones lo intentó de nuevo. Esta vez, el agujero perforado era unos centímetros más pequeño. Y así continuaron. Omake. Un premio inesperado. Mientras el Cutie-Sark zarpaba de la horda de Tamatoa, Nami se encontraba molestando a Sasori. Por última vez, y mi estilo imán no funciona con metales preciosos, gimió la marioneta. Pero, todo mi oro. Mi plata. Mis joyas. Oh, Dios, ¿podrías callarte ya? Apaxi se tapó los oídos. No lo haré. Protestó Nami. No es como si otra fiera fuera a chocar con este barco. Golpe. Los pocos tripulantes que estaban en cubierta se apresuraron a mirar por encima de la barandilla.
Dos patas de cangrejo gigantes y una pinza flotaban junto al barco. Lo que realmente llamaba la atención era que la mitad superior de las patas estaba adornada con oro. ¡Yao! Nami soltó un grito ensordecedor. Bueno, voy a enrollar estas patas de cangrejo y. Ella no logró terminarlo debido a que un cierto dúo escuchó la palabra patas de cangrejo. Nami parpadeó, y las piernas habían desaparecido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero, por qué? Al borde de su locura avariciosa, Nami saltó sobre la garra dorada y se aferró a ella como un animal. No, la garra de cangrejo es mía. Parpadeó y vio a Alibel levantando la pinza de un extremo. Detrás de ella, Kisame la levantó al unísono. Antes de que pudiera dudarlo, Nami ya estaba en la cocina. Una olla gigante de agua hirviendo burbujeaba amenazadoramente. Casualmente, encontró las patas de cangrejo. Alibel lo miró con frialdad. Sal de nuestra cena. Kisame golpeó a Sameada con impaciencia. Nami recuperó el sentido, o mejor dicho, la falta de él. No. Es mío. Mío. Mi tesoro. Intentó envolverse alrededor de la garra. Tanto Ninja como Oyou parecían absolutamente asesinos ante la perspectiva de un pequeño retraso en sus enormes patas de cangrejo. Afortunadamente, una gran mano azul retiró suavemente a Nami, sosteniéndola como a un gatito enojado. Jinbe se apartó lentamente de los dos. El oro puede esperar. ¿Por qué no disfrutan de la cena juntos? Muchas gracias. Kisame cerró la puerta frente a los sombreros de paja. Chacal se movió al sentir el viento en la cara. Abrió los ojos de golpe, su brazo colgaba flácido de donde quiera que estuviera tumbado. A pesar del dolor del veneno de Sasori, el demonio comenzó a observar su entorno. Aletea. 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 Imaginen su sorpresa al ver una nube a la altura de sus ojos. Su repentino movimiento en reacción provocó un grito de angustia. Oh, ese perro sarnoso tiene mucha fuerza para luchar, lo provocó una voz femenina. El chacal se agitó un poco más. Simplemente disfrutas haciéndome esto más difícil, ¿no? Una voz masculina irritada se acercó a Jacal, inyectándole una jeringa a pesar de los golpes. ¿No deberías estar acostumbrado a eso ahora? Se preguntó una segunda voz masculina, ligeramente más profunda, con un matiz de diversión en su tono. Oh, métetelo ahí, Kimble. Chacal por fin pudo observarlos bien. El joven que lo atendía tenía el pelo rubio, tan largo que le cubría un ojo, recogido en una media coleta. Una diadema arañada se asomaba por debajo del flequillo. Llevaba una capa negra con nubes rojas. El demonio contuvo un rugido de rabia ante ese pequeño detalle. El otro hombre, Kimble, tenía el pelo largo y negro, recogido en una cola de caballo más tradicional, con dos mechones que caían por delante como antenas. Con una mano sostenía su sombrero fedora blanco. Su atuendo consistía en un elegante traje blanco con un abrigo a juego. Una corbata morada completaba la imagen. La mujer más cercana, la que provocaba al rubio, tenía el pelo largo y negro. Al igual que Kimble, vestía toda de blanco. Un uniforme de estilo militar asomaba por debajo de una gabardina larga. El uniforme terminaba en una minifalda, con los muslos al descubierto y botas hasta la rodilla. Unas manos cubiertas con guantes blancos le daban golpecitos impacientes en las caderas. Detrás de la montura larga del grupo, dos chicas más se mantenían a distancia. La más pequeña tenía el pelo largo y plateado. Llevaba un vestido negro con lunares blancos. Lo más inusual era que tenía dos puntos negros en las comisuras de la boca. Además, llevaba un sombrero de bruja naranja con la cara de una rana al frente. Miró a Jacal con los ojos entrecerrados, mientras acariciaba ansiosamente un renacuajo enorme en su regazo. La otra mujer parecía mucho más intimidante. Con casi 2 metros de altura, vestía una armadura roja con flecos dorados. Cruzaba los brazos, sus ojos ámbar analizando al demonio. Hablando de ojos, tenía un tercer ojo tatuado en medio de la frente, con pequeñas ondas rojas grabadas a los lados. Con los laterales de su cabello castaño rapado, atraía aún más la atención. El resto de su cabello estaba trenzado en una larga coleta. Finalmente, Jacal miró hacia el otro lado y se dio cuenta de que estaba a lomos de un extraño pájaro blanco, diferente a todo lo que había visto. Casi como si hubiera sido esculpido en lugar de nacido. Puru puru puru. Puru puru puru. Pensando que la distracción sería suficiente, Jacal se abalanzó sobre esa maldita capa. Con una sola señal de mano, la ropa de cama de Jacal envolvió al demonio, atándolo hasta el punto en que no podía moverse en absoluto.
Cállate, le susurró el rubio a Jacal. Al mismo tiempo, sacó un Denden Mushi de su capa. El pequeño caracol llevaba gafas de sol rojas y una boa de plumas rosas sobre su caparazón. Gacha. Esta es la compañía blanca, dijo el rubio intentando sonar profesional. Fu 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 fu. No hace falta que seas tan formal, Deidara. ¿Qué encontraste en la horda de Tamatoa? Una voz masculina despreocupada rió al otro lado. Un montón de nada. Le gritó la mujer de blanco al caracol. Vamos, vamos, Bambi. En mi experiencia, el caos siempre deja una recompensa para aquellos con iniciativa, rió entre dientes quien llamó. Para ser justos, señor Doflamingo, dijo Kimble. La isla ha quedado completamente destruida. Solo quedan rocas. Cualquier posible riqueza deberá ser rescatada por profesionales. Fu 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 fu. Bueno, entonces seguro que hay cadáveres que dan alguna pista de lo que pasó, reflexionó Doflamingo. Sí, se burló Deidara. Hay cientos de animales muertos sangrando sangre negra, junto con un galeón hecho añicos. Además, hemos encontrado restos del guardián flotando por ahí. Puedes enviar a alguien más a revisar los cadáveres, pero no lo haremos. El caracol pasó de una sonrisa dentuda a una más discreta, como si Doflamingo reflexionara sobre la implicación. Una manada de Zipactli ha muerto junto a una de las islas de Tiamat que ha sido completamente arrasada, muy interesante. ¿Hay algún superviviente? Solo uno, respondió Deidara. Pero está a punto de morir. Lo más probable es que no sobreviva más que unas pocas horas. Ya veo, tarareó Doflamingo. Intenta sacarle todo lo que puedas. Por supuesto, dijo Kimble con una sonrisa escalofriante. Seguro que otros vendrán a husmear. Si pueden mantener el sitio limpio hasta que llegue, les pagaré el doble por este trabajo, les aseguró Doflamingo. Entendido, esperamos el método habitual, añadió Bambieta. Ah, una cosa más. Doflamingo hizo una pausa. A cambio de su excepcional trabajo de los últimos meses, me gustaría ofrecerle los servicios de uno de mis compañeros de tripulación una vez que este trabajo esté terminado. Con su fruta Pop Pop, sería una incorporación natural a su compañía. Lo consideraremos, intervino Kimble antes de que Deidara o Bambieta entraran en uno de sus arrebatos habituales ante la sola idea de recibir ayuda de otra persona. Fu 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 fu. Gacha. Ese cabrón pomposo. Bambieta lanzó una bola de Reisi que explotó a lo lejos. ¿Quién se cree que es? Dándome órdenes de esa manera. Tranquila, Bambi. Gritó Deidara. Solo hemos durado tanto porque hemos cumplido con lo prometido. Eso no va a cambiar porque te pongas un poco malhumorada. Parecía que saltaban chispas entre ambos. Las dos mujeres que habían permanecido calladas todo el tiempo se pusieron nerviosas. No me gustaría interrumpir esta divertida farsa. Kimble, claramente, no se inmutó en lo más mínimo, incluso sonrió con sorna. Pero tenemos que lidiar con un hombre moribundo. Efectivamente, Jacal todavía estaba luchando, a pesar del dolor. Ah, sí, Deidara se arrodilló de nuevo y desenrolló un pergamino. Una rápida señal con la mano, y apareció lo que parecía ser un kit completo de química. Deidara, dijiste que iba a morir, ¿para qué tanto esfuerzo? Bambieta parecía genuinamente curiosa. No, dije que lo más probable es que no sobreviviera. Y si alguien más lo hubiera encontrado, estaría muerto, dijo Deidara revolviendo rápidamente un frasco. Ah, ¿sí? Kimble quería ver a dónde iba esto. Ese veneno que lo afecta y es el mismo que usaba mi antiguo compañero de Akatsuki, explicó Deidara mientras le ingería el brebaje al demonio. Así que sé cómo contrarrestarlo. O al menos, reducir los síntomas lo suficiente como para que llegue a la civilización. Entonces, podré decirles a los médicos qué hacer. Espera, Bambieta sonrió con sorna. ¿Dices que podemos usar a este chucho sin que nadie más se entere? Quizás Deidara se encogió de hombros. Pero no mentía al interrogarlo. Aún así, prefiero tener cuidado con lo que le revelamos a Doflamingo. Es razonable, dijo Kimble, llevándose una mano a la barbilla. Ahora, ¿quién eres tú? Deidara se giró hacia Jacal. Vete a la mierda, maldito humano, gruñó el demonio. Vamos, vamos, estarías muerto si no fuera por mí, sonrió Deidara. Mi antiguo compañero te dio una paliza. Chacal se burló. Algún día destrozaré a ese asqueroso humano. Espera, ¿de verdad crees que con solo abalanzarte sobre mi amigo Sasori conseguirás la victoria? Deidara arqueó una ceja. Al menos, puedo darte una oportunidad de luchar. ¿Eh?
Fue la elocuente respuesta de Jacal.